Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro maravilloso y fantástico canal. Hoy continuamos con Harry Potter y la Orden del Fénix. Hoy, Umbridge sigue haciendo de las suyas. Hoy las cosas se van a tornar más, no sé si decir peligrosas, porque en el stream pasado de lectura ya la cosa se puso bastante horrible. Yo diría que se van a tornar más insoportables, que va a llegar a un punto en el que la gente diga... A ver, no vamos a seguir soportando esto, ¿vale? Porque aguantamos que nos pisoteen, pero no tanto, por el amor de Cristo, que tampoco somos masoquistas aquí, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Yo creo que hoy las cosas llegan a ese punto, porque en el siguiente stream pues va a empezar el tema de el ED, Entonces, aquí, Umbridge va a hacer cosas muy bajas que van a enfadar a todo el mundo. Y los chavales se van a rebelar. Y pronto será tu fin, Umbridge. Pronto. Todo lo que has construido se caerá como un castillo de naipes. Uno a uno. Pieza tras pieza, como un dominó. Dile adiós a tu reinado. Bueno, no me hagáis mucho caso. Hoy vamos a leer 2 capituliños que van a ser... Percy y Canuto y la Suma Inquisidora de Hogwarts. Vale, vamos a hacer una recapitulación entonces. En el stream pasado, pues eso, castigo con la Umbridge. Ron había conseguido el puesto de guardián en el equipo de Quidditch. Harry estaba contento, feliz por su amigo, pero también estaba con el tema de no debo decir mentiras en su manita. Y nada, eso, lo que había pasado anteriormente. Dolores es pura maldad, es más malvada que Voldemort. Sí, creo que estamos de acuerdo todos en que Dolores es la peor villana del libro. Y lo peor es que ni siquiera paga por esto específicamente, no. Inmediatamente, porque luego sí. Esa mujer debe pudrirse en prisión. ¿Recordáis que leímos su biografía? La tía es nauseabunda, no hay por dónde rescatarla. Porque a Voldemort por algún sitio lo rescato. A la Umbridge no hay manera. Voldemort puede decirte, ay, es que crecí en un orfanato y me trataban como si fuera el anticristo. Y me exorcizaron unas cuantas veces. Eso me lo inventé yo, no lo sé. Pero la Umbridge no hay por dónde rescatarla. La tía nació en una familia normal, tenía padres normales, odiaba todo odiaba en la vida. O sea, no hay manera de justificarla. Que no voy a justificar a Voldemort, ¿vale? Pero no hay manera. Si quisiéramos intentarlo, no se podría. Ok, vamos con el capítulo número 14. Percy y Canuto. Seguimos con el tema de Percy. A ver qué pasa con Percy en este capítulo, ¿vale? Porque con Sirius... no sé, pero intuyo que nada extraño. Pero con Percy... no sé. Al día siguiente, Harry fue el primero que despertó en el dormitorio. Se quedó un momento acostado y contempló el polvo que se arremolinaba en un rayo de sol que entraba entre las cortinas de su cama doselada, saboreando la idea de que era sábado. ¡Ay, por fin se le terminó la semana! ¡Qué primera semana de mierda que ha tenido Harry! Por favor, pobrecito. Deseando estaría que fuera sábado. La primera semana del año había sido interminable, como una gigantesca lección de historia de la magia. No, yo diría que una gigantesca lección de pociones, con la Umbridge ahí, con la pluma. ¡Ah! Pobrecito Harry. A juzgar por el silencio que había en la habitación y el inmaculado aspecto de aquel rayo de sol, acababa de amanecer. Qué bonito cuando amanece, se escuchan los pajaritos y el sol te da en la cara y te calienta y... ¡ah! ¡Qué alegría, qué felicidad! Sobre todo cuando estoy de una semana de mierda, ¿sabes? Es como... ¡ah! La calma después de la tormenta. Harry abrió las cortinas de su cama, se levantó y empezó a vestirse. Lo único que se oía, aparte del lejano piar de los pájaros, era la lenta y profunda respiración de sus compañeros de Gryffindor. Están todos dormiditos. Abrió con cuidado su mochila, sacó una hoja de pergamino y una pluma y bajó a la sala común. También eso, que como es el 5º año y ya tienen exámenes, les han mandado un montón de tarea. Dios mío, qué infierno, por favor. Allí fue derecho hacia su butaca favorita, vieja y mullida, junto al fuego ya apagado. Se sentó cómodamente en ella y desenrolló la hoja de pergamino mientras miraba a su alrededor. Los pedazos de pergamino arrugados, los gobstones viejos, los tarros vacíos y envoltorios de golosinas que solían cubrir la sala común al final del día habían desaparecido, así como los gorros de elfo de Hermione. Lo lamento, pero tengo que decirlo. ¡Deshonra sobre tu vaca! Mientras se preguntaba cuántos elfos habrían conseguido la libertad, tanto si la querían como si no, Harry destapó su tintero, mojó la pluma en él y la dejó suspendida un par de centímetros por encima de la suave y amarillenta superficie del pergamino, muy concentrado. Pero al cabo de un minuto más o menos, se encontró contemplando la chimenea vacía sin saber qué decir. Si no me equivoco, Harry quería escribirle una carta a Sirius, pero claro,
Hermione le dijo que tuviera cuidado con lo que dijera porque le podían interceptar la carta. Entonces está como que a ver qué le escribo. Ya entendía lo difícil que debía de haber sido para Ron y Hermione escribirle cartas aquel verano. ¿Cómo iba a contarle a Sirius lo que había pasado aquella semana y plantearle las preguntas que se moría por hacer sin proporcionar a unos hipotéticos ladrones de cartas gran cantidad de información que no quería que tuvieran? Ya, es complicado. A ver, ¿cómo lo escribo para que Sirius lo entienda, pero que si alguien ajeno lo lee, que no se entere? Se quedó allí sentado un buen rato, observando la chimenea y al final tomó una decisión. Mojó otra vez la pluma en el tintero y empezó a escribir resueltamente. A ver qué escribe. Querido Cicos, espero que estés bien. Los primeros días aquí fueron terribles y por eso me alegro de que haya llegado el fin de semana, pobrecillo. Tenemos una profesora nueva de defensa contra las artes oscuras, la profesora Umbridge. Es tan encantadora como tu madre. Ay, Dios, como Walburga. Te escribo porque eso que te conté en el verano volvió a pasarme anoche, mientras estaba cumpliendo un castigo con Umbridge. Todos extrañamos a nuestro gran amigo, pero esperamos que vuelva pronto. Contéstame pronto, por favor. Un abrazo, Harry. Bastante bien, Harry, bastante bien. Has escrito en clave correctamente. Aunque lo del gran amigo, yo creo que todos sabemos a quién va dirigido, ¿vale? A Hagrid, obviamente. Pero por lo demás, creo que alguien que no sepa muy bien no se entera. El chico releyó varias veces la carta intentando ponerse en el pellejo de una persona desconocida. Le pareció que, leyendo aquella carta, nadie podría saber de qué estaba hablando ni a quién se dirigía. Esperaba que Sirius captara la indirecta sobre Hagrid y les dijera cuándo iba a volver. Harry no quería preguntárselo directamente por si eso atraía demasiada la atención sobre lo que estaba haciendo Hagrid mientras no se hallaba en Hogwarts. A ver, yo creo que ya todos sabemos que Hagrid ha sido enviado a una misión por parte de la Orden con la directora de... Bobatoms, que yo creo que no tiene nada mejor que hacer la mujer, para intentar convencer a los gigantes de que no se unan a Voldemort. Están en eso. Creo yo que están en eso. Teniendo en cuenta que era una carta muy breve, Harry había tardado mucho en escribirla, pues la luz del sol ya había invadido la habitación mientras la redactaba. Ya, pero has tenido que pensar fuera de la caja, Harry. En ese momento, Harry escuchaba ruidos en la distancia que indicaban que sus compañeros se habían puesto en movimiento en los dormitorios del piso de arriba. Selló el pergamino con sumo cuidado, salió por el orificio del retrato y se dirigió a la buhonera. Ok, vamos a enviar la carta. ¡Yo no tomaría ese camino! Lo previno Nick, casi decapitado, que apareció después de atravesar una pared del pasillo por el que iba Harry, desconcertándolo momentáneamente. Solo. A mí me da un infarto, ¿eh? Pips preparó una graciosa broma para el primero que pase por delante del busto de Paracelso, que hay un poco más allá. ¿Y en qué consiste la broma? ¿En que Paracelso se le caiga en la cabeza al que pase por delante? Pues da la casualidad de que sí, contestó Nick, casi decapitado, con voz aburrida. La sutileza nunca ha sido el fuerte de Pips. Voy a ver si encuentro al varón sanguinario. Quizá él pueda hacer algo para impedirlo. ¡Hasta la vista, Harry! Adiós, dijo él, y en lugar de doblar hacia la derecha, giró hacia la izquierda y tomó un camino más largo pero más seguro para llegar a la buhonera. Gracias, Nick, casi decapitado. ¿Veis ahí los fantasmas? Cada quien en su casa ayudando. Fue animándose a medida que pasaba junto a las ventanas, una tras otra, por las que se veían un reluciente cielo azul. Más tarde tenía entrenamiento. Por fin iba a volver al campo de Quidditch. Bien, Harry, bien ahí, que no pudo ir a los entrenamientos por culpa de la Umbridge. Entonces algo le rozó los tobillos. ¿El qué? Miró hacia abajo y vio a la esquelética gata del conserje, la señora Norris, que pasaba escabulléndose por su lado. La señora Norris. La gata clavó brevemente en él sus ojos amarillos como lámparas antes de desaparecer detrás de una estatua de Wilfred el nostálgico. ¡Hola, qué tal, señora Norris! ¡No estoy haciendo nada malo!, le gritó Harry, por las dudas. Resultaba evidente que la gata tenía intención de informar a su amo, pero él no entendía por qué. Estaba en todo su derecho de ir a la buhonera un sábado por la mañana. Sí. O sea, señora Norris. Señora Norris, o sea, hija de mi vida, ¿puedo ir a la buhonera a visitar a mi lechuza o a enviar una carta o algo, no? El sol ya había salido completamente, así que cuando Harry entró en la buhonera, la luz que se colaba por las ventanas sin cristales lo deslumbró. Unos gruesos rayos de sol plateados se entrecruzaban en la habitación circular, en cuyas vigas había posados cientos de búhos, un poco inquietos con las primeras luces de la mañana. Era evidente que algunos acababan de llegar de cazar. Qué rico, ratones, lagartos y roedores varios. Algún conejo habrá caído también. El suelo cubierto de paja crujió levemente cuando Harry pisó unos huesos de animales pequeños, y a continuación el muchacho estiró el cuello para ver a Hedwig. ¡Ah! ¡Estás ahí!, exclamó al verla cerca de la parte más alta del techo abovedado. ¡Ven aquí, tengo una carta para ti! Hedwig emitió un débil ululato, extendió sus grandes alas blancas y descendió hasta posarse en el hombro de Harry. Dale unos mimos a Hedwig, que al principio del libro le has dicho cosas muy feas, ¿eh? Bueno, la has tratado no muy bien. Mira, ya sé que afuera dice hocicos, le dijo Harry, dándole la carta para que la agarrara con el pico y sin saber muy bien por qué. Bajó la voz para añadir. Pero es para Sirius, ¿de acuerdo?
Hedwig parpadeó una sola vez con sus ojos de color ámbar, y Harry lo interpretó como una señal de que lo había entendido. «Que tengas un feliz vuelo», le deseó, y la llevó a una de las ventanas. ¡Qué lechuza más inteligente! Que le susurra ahí. «Es para Sirius, ¿eh?» Y ya sabe a dónde ir, ya sabe de quién habla. Ojalá tener una Hedwig. Pero sería muy cruel. Tienen que vivir en libertad. Hedwig, tras presionarle brevemente el brazo, salió volando hacia el deslumbrante cielo. Harry siguió su trayectoria con la mirada hasta que la lechuza se convirtió en una motita negra y desapareció del todo. Entonces dirigió la vista hacia la cabaña de Hagrid, que se veía muy bien desde aquella ventana, y comprobó que seguía deshabitada. No salía humo por la chimenea y las cortinas estaban corridas. Hagrid no ha vuelto todavía. Oye, ¿y cómo que Hedwig se convirtió en una motita negra? ¡En una motita blanca! Bueno, supongo que en la lejanía todo se vuelve negro. Una ligera brisa agitaba los copos de los árboles del bosque prohibido. Harry las contempló mientras se deleitaba con el fresco aire que le azotaba la cara y pensaba en el entrenamiento de Quidditch que tenía más tarde. Y entonces lo vio. Un enorme caballo alado con aspecto de reptil, igual que los que había observado tirando de los carruajes de Hogwarts. Desplegó unas curtidas y negras alas que parecían de pterodáctilo y se irguió entre los árboles como un gigantesco y grotesco pájaro. Voló describiendo un amplio círculo, luego volvió a descender en picada y desapareció entre los árboles. Harry, lo haces sonar muy tenebroso. Los Thestrals son un amor, son divinos, son maravillosos. Todo había ocurrido tan rápido que Harry no podía creer lo que había visto, pero el corazón le latía con violencia. Está sorprendido, porque Harry se cree que está loco, porque la única que le ha dicho que esos caballos son reales es Luna. Y como Luna tiene cierta reputación, pues Harry se cree que se está quedando para allá. La puerta de la buhonera se abrió detrás de él. Harry dio un respingo, se dio vuelta con rapidez y vio a Cho Chang con una carta y un paquete en las manos. Me cuesta decir el nombre de Cho Chang sin llamarla la Chocha. «Hola», dijo él automáticamente. «Ah, hola», respondió ella con voz entrecortada. Pues aquí no parece que lo haya dicho entrecortada, ¿eh? No pensé que habría alguien aquí tan temprano. Hace 5 minutos me acordé de que hoy es el cumpleaños de mi madre. Le mostró el paquete a Harry. «¡Qué bien!», repuso él. «Y a mí qué me importa que sea el cumpleaños de tu madre». Tenía la impresión de que el cerebro se le había atascado. Le habría gustado decir algo gracioso e interesante, pero el recuerdo de aquel terrible caballo alado estaba demasiado fresco y su mente aún no había reaccionado. «¡Qué día tan perfecto!», dijo señalando las ventanas. Estaba tan abochornado que se le encogieron las tripas. El tiempo. Hablaba del tiempo. «Bueno, es un recurso común, todos lo decimos». «No te preocupes, tampoco lo pienses tanto, Harry». «Sí», coincidió Cho, mirando a su alrededor en busca de un búho adecuado. «Excelentes condiciones para jugar Quidditch. Yo no salí en toda la semana. ¿Y tú?» «Tampoco». Cho eligió una de las lechuzas del colegio, hizo que bajara y se le posara en el brazo, y el pájaro, obediente, extendió una pata para que Cho pudiera atarle el paquete. «Oye, ¿ya tiene Gryffindor nuevo guardián?», preguntó. «Sí», contestó Harry. «Es mi amigo Ron Weasley. ¿Lo conoces?» «¿El enemigo de los tornados?», preguntó Cho con frialdad. ¿Es bueno?» «Sí, creo que sí, pero no le voy a hacer la prueba porque estaba castigado». Cho levantó la cabeza cuando todavía no había acabado de atar el paquete a la pata de la lechuza. «Esa Umbridge es asquerosa», dijo en voz baja. «¿Castigarte solo porque dijiste la verdad sobre cómo murió Cedric? Se enteró todo el mundo. En el colegio no se hablaba de otra cosa. Fuiste muy valiente al enfrentarla». «Bueno, sí, es verdad». Harry se hinchó tanto que creyó que acabaría flotando unos centímetros por encima del suelo cubierto de excrementos. Ya, en la buhonera hay caca en el piso. ¿Qué importancia tenía un ridículo caballo volador si Cho consideraba que había sido muy valiente? Estuvo a punto de mostrarle, como sin querer, el corte que tenía en la mano mientras le ayudaba a atar el paquete a la pata de la lechuza. Pero en cuanto se le ocurrió aquella emocionante idea, volvió a abrirse la puerta de la buhonera. «Harry, por favor». «¿Para qué le vas a enseñar eso? No le enseñes eso es horrible. Se va a horrorizar la chica porque es que es horrible». Harry, cuando está con alguien que le gusta, no piensa bien, ¿eh? No está pensando con claridad. Madura un poquito. Filch, el conserje, entró en la sala resollando. Tenía manchas de color morado en las hundidas mejillas surcadas de venas. Le temblaba la parte inferior de los carrillos y llevaba el escaso y canoso cabello despeinado. Todo indicaba que había ido corriendo hasta allí. No sé para qué. ¿Que es ilegal mandar una carta ahora? La señora Norris entró pegada a sus talones, mirando a los búhos y maullando con avidez. En las vigas, las aves, nerviosas, agitaron las alas, y un gran cárabo de color marrón hizo un ruido amenazador con el pico. Sí, un gato ahí no es buena idea, ¿eh? Aunque bueno, supongo que ya estarán acostumbrados a la señora Norris, aunque parece que no. ¡Ja!, exclamó Filch, y dio un torpe paso hacia Harry. Las flácidas mejillas le temblaban de ira. «Me contaron que piensas hacer un pedido descomunal de bombas fétidas». ¿Quién le contó? Es falso. Harry se cruzó de brazos y observó al conserje. ¿Quién le dijo que iba a hacer ese pedido?
Cho miró primero a Harry y luego a Filch con el entrecejo fruncido. La lechuza que tenía en el brazo, cansada de esperar sobre una sola pata, soltó un grito de queja, pero la chica la ignoró. ¡Tengo mis fuentes!, respondió Filch, muy satisfecho de sí mismo. ¡Dame ahora mismo eso que pensabas enviar! Harry, contentísimo de no haberse entretenido antes de enviar la carta, replicó. Ya es tarde, Filch. No puedo, ya no lo tengo. ¿Cómo que ya no lo tienes?, se extrañó Filch, con el rostro contraído de rabia. Que ya no lo tengo, repitió Harry con calma. Filch abrió la boca, feroz, movió los labios durante unos segundos y luego paseó la mirada por la túnica de Harry. ¿Cómo sé que no te lo guardaste en los bolsillos? Porque... Yo vi cómo enviaba la carta, intervino Cho, con tono antipático. Filch giró hacia ella. ¿Tuviste cómo...? Sí, lo vi, confirmó ella rotundamente. Hubo una breve pausa, durante la cual Filch fulminó a Cho con la mirada, y Cho lo fulminó a él. Entonces el conserje se dio vuelta y caminó hacia la puerta arrastrando los pies. Luego se paró con la mano en el picaporte y giró la cabeza para observar por última vez a Harry. «Como note el más leve olor a bomba fétida», dijo. Y bajó la escalera pisando fuerte. La señora Norris contempló con ganas a los búhos y después lo siguió. La señora Norris se quiere comer a los búhos. Filch, ¿por qué acosas a Harry de esta manera? Además, ¿quién te ha dicho eso? Si es mentira, no hizo eso. Gracias, Cho, por tu colaboración. Harry y Cho se miraron. Gracias, dijo él. De nada, repuso Cho, ligeramente ruborizada, y terminó de atar el paquete a la otra pata de la lechuza. No estabas encargando bombas fétidas, ¿verdad? No, contestó Harry. No sé por qué Filch cree que estabas haciéndolo, comentó mientras llevaba la lechuza a la ventana, por fin. Harry se encogió de hombros. Él tampoco lo entendía, pero curiosamente eso no le importaba mucho en aquel momento. No, está con Cho. Un poquito de alegría para él, que está enamorado. Yo creo que está... ¿Vosotros creéis que Harry está enamorado de verdad? Yo creo que es un enamoramiento de esos infantiles. Él estaba enamorado de la idea de estar con ella. Y cuando estuvo con ella, como que... No, esto no... Luego salieron juntos de la buhonera. Al llegar a la entrada de un pasillo que conducía al ala oeste del castillo, Cho dijo: «Me voy por aquí. Bueno, ya nos veremos, Harry». «Sí, nos vemos». Cho le sonrió y se marchó. Él siguió caminando, invadido por una serena euforia. Había conseguido mantener una conversación con ella sin meter la pata ni una sola vez. Fuiste muy valiente al enfrentarla. Cho lo había llamado valiente. No lo odiaba por estar vivo. No. Y me alegro por eso, la verdad. Esto creo que ya lo dijimos, pero me alegro de que Cho no le eche la culpa por la muerte de Cedric. Me parece muy maduro de su parte, aunque el hecho de que busque una relación con él me parece un poquito rara, pero también entiendo que ella está en duelo. No sé. Ella había preferido a Cedric, desde luego. Harry lo sabía. Pero si él le hubiera pedido antes que Cedric que lo acompañara al baile, quizá todo habría sido diferente. Probablemente. Creo que ella habría aceptado si Harry lo hubiese pedido primero. Cuando Harry se lo pidió, le pareció que Cho lamentaba con sinceridad tener que decirle que no podía ir con él. A mí también me lo pareció. «Buenos días», saludó Harry alegremente a Ron y a Hermione cuando se reunió con ellos en la mesa de Gryffindor, en el gran comedor. ¿Por qué estás tan contento?, preguntó Ron, mirando a Harry con sorpresa. Porque luego hay entrenamiento de Quidditch», respondió él con una sonrisa. Y se acercó una gran bandeja de huevos con panceta. Por fin desayunan algo normal. ¡Ah, sí!, exclamó Ron, que dejó la tostada que estaba comiéndose y bebió un largo trago de jugo de calabaza. Entonces añadió: «Oye, ¿no querrías ir un poco antes conmigo? Para practicar antes de que empiece el entrenamiento. Así podría familiarizarme con el campo de juego». «Sí, claro», respondió Harry. «No creo que deban hacerlo», intervino Hermione, muy seria. «Los dos se atrasaron mucho con los deberes». Bueno, a ver, es un poquito pesada, pero tiene razón. Pero Hermione no terminó la frase, pues estaba llegando el correo de la mañana, y como era habitual, el profeta volaba hacia ella en el pico de un autillo que aterrizó peligrosamente cerca de la azucarera y extendió una pata. Hermione le puso un nut en la bolsita de piel, tomó el periódico y leyó con rapidez la primera plana, con gesto de desaprobación, mientras el autillo se marchaba volando. ¡Ay, a ver qué buenas nuevas nos trae el profeta! O bueno, qué malas nuevas, más bien. ¿Hay algo interesante?, preguntó Ron. Harry sonrió, pues sabía que Ron se alegraba de que Hermione hubiera tenido que dejar el tema de los deberes. «No», respondió ella con un suspiro. «Solo cuentan tonterías sobre la bajista de las brujas de Macbeth, que se casa». «Ah, mira tú, farándula en el profeta». Hermione abrió el periódico y desapareció tras él. Harry se dedicó a su segundo plato de huevos con panceta y Ron, que parecía un poco preocupado, miraba hacia las altas ventanas. «Un momento», dijo ella de pronto. «¡Oh, no! ¡Sirius!». «¿Qué pasa?», preguntó Harry, arrancándole el periódico de las manos tan bruscamente que lo rompió por la mitad, de modo que Hermione y él se quedaron cada uno con una parte. «Según una información obtenida por el Ministerio de la Magia de fuentes fidedignas, Sirius Black, el famoso asesino, bla bla bla, está escondido en Londres».
leyó Hermione en su mitad del periódico con un susurro angustiado. «Apuesto a que fue Lucius Malfoy», afirmó Harry, conteniendo la furia de su voz. «Seguro que reconoció a Sirius en la plataforma». ¿Qué? Saltó Ron, alarmado. ¿No me dijiste que...? «Shh», exclamaron los otros dos. «El ministerio advierte a la comunidad de magos que Black es muy peligroso. Mató a 30 personas, se fugó de Azkaban. La basura de siempre», concluyó Hermione, dejando su mitad del periódico y mirando con temor a Harry y a Ron. «Bueno, ya no podrá volver a salir de la casa, eso es todo», susurró. «Dumbledore ya le advirtió que no lo hiciera». Ya, pero el pobre está como encarcelado ahí, preso, que vivió los peores años de su vida en esa casa. Y luego tiene que estar ahí encerrado. Yo lo entiendo, pobrecillo. Qué pena me da. En cierto modo, Lucius Malfoy mató a Sirius al encarcelarlo del todo en su casa. En la cabeza de Harry quedó muy claro que podría salir de esa cárcel en cualquier momento porque se estaba muriendo allí dentro. Sí, la verdad es que se podría haber hecho algo más para ayudar a Sirius, no sé. Con la magia que existe y que se puede inventar, podrían haber hecho algo para evitar que Sirius se quedara ahí encerrado. Mandarlo a Hawái, por lo menos, pobre. Me dio una pena. Ya estaba como muriéndose en vida. Afligido, Harry miró el pedazo del profeta con que se había quedado. La mayor parte de la página la ocupaba un anuncio de Madame Malkin, túnicas para cualquier ocasión, donde al parecer había rebajas. ¡Ah, qué bien! Aprovecha para comprar ropita del día a día, Harry, que la ropa de tu primo te queda un poco grande. Exclamó de pronto, alisando la hoja para que Hermione y Ron pudieran verla. ¡Miren esto! Yo ya tengo todas las túnicas que necesito, dijo Ron. No, replicó Harry. Miren, este breve artículo aquí. Ron y Hermione se inclinaron sobre la mesa para leerlo. El artículo no tenía ni 3 centímetros de largo. Estaba colocado al final de una columna y decía: tentativa de robo en el ministerio. Sturgis Podmore, de 38 años, vecino del número 2 de Laburnum Gardens, Clapham, se presentó ante el Wizengamot acusado de entrada ilegal y tentativa de robo en el Ministerio de la Magia el 31 de agosto. Podmore fue detenido por el mago de seguridad del Ministerio de la Magia, Eric Munch, que lo sorprendió intentando entrar por una puerta de alta seguridad a la 1 de la madrugada. Podmore, que se negó a declarar en su defensa, fue hallado culpable de ambas acusaciones y condenado a 6 meses en Azkaban. ¡Joder! ¡6 meses en Azkaban! ¿No lo conocemos a este, el Sturgis Podmore? Era miembro de la orden, ¿verdad que sí? ¿Sturgis Podmore? Dijo Ron lentamente. Es ese tipo con una mata de pelo que parece paja, ¿no? Pertenece a la orden... ¡Ron! ¡Shh! Saltó Hermione, mirando aterrada a sus amigos. ¡6 meses en Azkaban!, susurró Harry, impresionado. ¡Solo por intentar entrar por una puerta! No seas tonto, no lo condenaron solo por intentar entrar por una puerta. ¿Qué demonios hacía en el Ministerio de la Magia a la 1 de la madrugada?, dijo Hermione en voz baja. ¿Crees que hacía algún trabajo para la orden?, murmuró Ron. Sí, totalmente. Esperen un momento, dijo Harry. Sturgis tenía que venir a despedirnos, ¿no se acuerdan? Los otros dos lo miraron. Sí, tenía que formar parte de la guardia que nos acompañó a King's Cross, y Moody estaba muy enojado porque no se había presentado. Por lo tanto, no puede ser que estuviera realizando una misión para la orden, ¿verdad? Para mí que estaba intentando meterse donde las salen las profecías, pero igual no, no sé. Bueno, a lo mejor no contaba con que lo descubrieran, dijo Hermione. ¡Podría ser una trampa!, exclamó Ron, emocionado. ¡No! ¡Escuchen!, continuó, bajando la voz exageradamente ante la mirada amenazadora de Hermione. El ministerio sospecha que es uno de los seguidores de Dumbledore, así que, no sé, lo atrajeron hasta el ministerio de alguna forma, y no es que él intentara entrar por alguna puerta. Quizás solo hayan inventado una excusa para atraparlo. Bueno, puede ser, la verdad. No es tan descabellada la idea de Ron. Se produjo una pausa durante la cual Harry y Hermione reflexionaron sobre aquella posibilidad. Harry la encontraba demasiado disparatada. Hermione, por su parte, se mostró impresionada. A ver, Ron es un gran estratega. Se le da muy bien el ajedrez, y eso es por algo, ¿eh? La verdad, no me extrañaría nada que fuera eso lo que pasó, comentó, y dobló concienzudamente su mitad del periódico. Mientras Harry dejaba el cuchillo y el tenedor en el plato, ella pareció salir de un ensueño y añadió: bueno, creo que para empezar deberíamos ponernos a escribir esa redacción para Sprout sobre arbustos autofertilizantes. Y si tenemos suerte, podremos empezar la del hechizo Inanimatus Conjurus para la profesora McGonagall antes de la hora de comer. Tienen un montón de cosas que hacer, ¿eh? Harry sintió cierto remordimiento al pensar en el montón de deberes que lo esperaba, pero el cielo, de un azul estimulante, estaba despejado y no había montado en su saeta de fuego en toda la semana. Pobre, necesita un poco de... Mira, ve a volar un rato, Harry. Ve. Podemos hacerlos esta noche, propuso Ron, mientras él y Harry bajaban por la extensión de pasto que descendía hasta el campo de Quidditch, con las escobas sobre el hombro y las severas advertencias de Hermione de que los aplazarían en todas las MHB resonando todavía en los oídos. Las MHB, recordemos que son la matrícula de honor en brujería, que son los exámenes que les toca ahora en quinto. Y nos queda mañana. Hermione se obsesiona demasiado con el estudio, ese es su problema. Hermione tiene razón. Primero hacer las tareas y luego Quidditch. Hizo una pausa y añadió con un tono más angustiado: ¿crees que hablaba realmente en serio cuando dijo que no piensa dejarnos copiar?
Sí, creo que sí, respondió Harry. Pero esto también es importante, tenemos que practicar si queremos seguir en el equipo de Quidditch. Ya, pero para tu futuro, ¿qué tan importante es, Harry? Porque bien que te podrías haber hecho jugador de Quidditch, ¿no? O sea, te habrían enchufado ahí si eres Harry Potter. Habría funcionado, la verdad. Sí, tienes razón, coincidió Ron, más animado. Y tenemos tiempo de sobra para hacerlo todo. Mientras se acercaban al campo de Quidditch, Harry miró hacia la derecha, donde el viento agitaba los árboles del bosque, pero no salió nada volando entre las copas. En el cielo solo se veían unos cuantos búhos que revoloteaban alrededor de la torre de la buhonera. Como ya tenía suficientes preocupaciones, Harry apartó de su mente el caballo volador, convencido de que no iba a hacerle ningún daño. No, porque es una criatura real, Harry, tranquilo, hijo. Agarraron las pelotas de Quidditch, guardadas en el armario de los vestuarios, y se pusieron a entrenar. Ron defendía los 3 altos postes, y Harry hacía de cazador y le lanzaba la Quaffle procurando que no la atrapara. A Harry le pareció que Ron jugaba muy bien, pues bloqueó 3/4 partes de los tantos que Harry intentó hacerle, y a medida que practicaban, su juego mejoraba. Ya, el problema con Ron creo yo que son los nervios, que obviamente le juegan una mala pasada, pero esto nos pasa a todos con cualquier cosa, ¿vale? Pasadas un par de horas volvieron al castillo para comer, ocasión que Hermione aprovechó para dejar muy en claro que los consideraba unos irresponsables. Déjales tomar un poco de aire, Hermione, que el año va a ser muy horrible. Y luego volvieron al campo de Quidditch para la sesión de entrenamiento con el resto del equipo. Sus compañeros, salvo Angelina, estaban ya en los vestuarios cuando ellos entraron. ¿Estás preparado, Ron?, le preguntó George, guiñándole un ojo. Sí, contestó Ron, que había ido quedándose más callado cuanto más se acercaban al campo. Tranquilo, Ron, respira hondo, relájate, todo va a estar bien. Es solo un entrenamiento. ¿Preparado para hacernos a todos una exhibición, prefectito?, añadió Fred, asomando la espinada cabeza por el cuello de su túnica de Quidditch con una sonrisa ligeramente malévola en los labios. No le pongáis más nervioso, chicos, no seáis malos. Los gemelos son muy malos con él. Tampoco vamos a ser tan duros con los gemelos, porque ya hemos establecido que son bastante malos con sus hermanos, pero yo creo que hay un componente ahí de hermanos. Los hermanos entre sí suelen ser malos, ¿vale? ¿Para qué tener un enemigo cuando tienes un hermano? Es así, lamentablemente es así. Yo no juego a mis hermanos cuando están nerviosos. Me parece correcto, Shinet. Es lo que hay que hacer. Pero hay hermanos que se llevan así. Mis primos, cuando eran pequeños, eran el peor enemigo del otro. Se mataban entre... O sea, les gustaba el juego este de la W, no sé qué, y se vivían peleando como si fueran luchadores. Horrible, horrible, horrible. Que no digo que esté bien, por supuesto que no lo está, pero hay hermanos que se llevan así. ¡Cállate!, le ordenó Ron, con expresión inmutable, mientras se ponía la túnica del equipo por primera vez. Esta le quedaba muy bien si se tenía en cuenta que había pertenecido a Oliver Wood, cuyos hombros eran mucho más anchos que los de él. ¿Por qué coño no hay hechizos para encoger la ropa para que se adapte a su cuerpo? No entiendo. En serio, la magia la tienen de adorno, son unos inútiles en el mundo mágico, por el amor de Cristo. No hay hechizos calentadores. Bueno, los hay, pero parece ser que son muy complicados de hacer. No hay para encoger la ropa, ni para modificarla. Porquería. Por eso me gustan los hechizos que se inventan en los fanfics. Ya, que tiene sentido que haya hechizos. Es que en la construcción de mundos, la JK, como que no... Los personajes, súper bien, tienen... buena personalidad, buen trasfondo, cosas buenas y cosas malas, me gusta. Pero en lo referente a la construcción del mundo, ahí se quedó corta la muchacha. Bueno, la señora. ¡Hola, chicos!, dijo Angelina al salir de la oficina del capitán, ya cambiada. Vamos a empezar. Alicia y Fred, ¿pueden llevar el cajón de las pelotas? Ah, hay un par de personas ahí fuera mirando, pero quiero que las ignoren, ¿de acuerdo? Mal para Ron, mal para Ron. Tendrían que ser privadas las de esto de Quidditch. Porque luego es que las miradas hacen que se pongan más nerviosos, sobre todo los nuevos, como Ron. Por el tono forzadamente despreocupado de su voz, Harry sospechó quiénes podían ser aquellos espectadores a los que nadie había invitado. Y en efecto, cuando salieron del vestuario a la intensa luz del sol del campo de juego, los recibió una tormenta de silbidos y abucheos del equipo de Quidditch de Slytherin y unos cuantos hinchas, que se habían sentado en grupo hacia la mitad de las tribunas vacías y cuyas voces resonaban por todo el estadio. ¿Cómo no? Los de Slytherin a molestar. ¡Cállense sonqueas, Weasley!, gritó Malfoy con su voz burlona. ¿A quién se le ocurriría hacerle un encantamiento volador a un palo viejo y mozo como ese? Ay, Draco, ¿por qué no te metes tú tu palo de escoba por donde te entre? Perdón. Es que a Draco no hay manera de quererlo. Yo lo intento, pero no hay manera. En fanfics sí te puedo querer un poco. En el 6º libro igual te cojo más cariño, pero ahora te detesto. Craig, Goyle y Pansy Parkinson rieron a carcajadas, mientras Ron montó en su escoba y dio una patada en el suelo para despegar. Y Harry lo siguió y vio cómo se le ponían las orejas coloradas. Ni caso, Ron. Ni caso. Confía en ti y en tus habilidades y a estos no le des ni la hora del día, que son unos imbéciles y tú bien que lo sabes. No les hagas caso, le dijo a su amigo, y aceleró para alcanzarlo. Ya veremos quién ríe último cuando nos toque jugar contra ellos. Exactamente. Demuéstrale en el campo.
Esa es exactamente la actitud que espero de mis jugadores, Harry, terció Angelina con satisfacción. Voló alrededor de ellos con la Quaffle bajo el brazo y redujo la velocidad hasta quedar suspendida en un punto fijo frente al equipo. Bueno, chicos, vamos a empezar con unos cuantos pases para calentar. Todo el equipo, por favor. ¡Hey, Johnson! ¿Quién te hizo ese peinado?, gritó Pansy Parkinson desde las gradas. ¡Parece que te salgan gusanos de la cabeza! Parkinson, ¿quién te hizo esa cara? Parece que te dejaron caer varias veces cuando eras un bebé, ¿eh? Se ve que tus padres no te querían mucho. Y encima los insultos son de niños de colegio. Angelina se apartó las largas trenzas de la cara y siguió diciendo con serenidad: sepárense y a ver qué podemos hacer. Sí, lo mejor es ignorarlos. De hecho, debería estar prohibido esto, la verdad. Alguien debería estar vigilando los entrenamientos y sacar puntos por esto. Madame Hooch. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás rascando el higo, Madame Hooch? ¡Que es sábado! ¡Es sábado! ¿Qué estás haciendo? ¡Sal a controlar un poquito aquí las cosas! Harry dio marcha atrás para alejarse de sus compañeros y colocarse en uno de los extremos del campo. Ron retrocedió hacia el arco opuesto. Angelina levantó la Quaffle con una mano y se la lanzó con fuerza a Fred, quien se la pasó a George, quien se la lanzó a Harry, quien se la pasó a Ron, quien la dejó caer. Ay, es que está nervioso, pobre, y esto no ayuda. ¡No ayuda! Los de Slytherin, liderados por Malfoy, se destornillaron de risa. Ron, que había bajado a toda velocidad para atrapar la Quaffle antes de que llegara al suelo, remontó vuelo torpemente, resbalando hacia un lado sobre su escoba, y volvió hasta la altura donde estaban sus compañeros. Harry vio que Fred y George se miraban, pero ninguno de los dos dijo nada, cosa rara en ellos, y Harry se los agradeció. Gracias, Fred, gracias, George. Cuando es importante, no se burlan. Se dan cuenta de que el hermano está nervioso. Más les vale que sigan así, porque si no sí que les voy a cantar las 40, pero bien. ¡Pásala, Ron!, le pidió Angelina como si no hubiera sucedido nada. Muy bien, que no se ponga más nervioso. Me gusta que sean un buen equipo. Aquí, equipo. ¡Equipo! ¡Ole ahí! Todos para una y una para todos. Ron le lanzó la Quaffle a Alicia, quien se la pasó luego a Harry, quien se la pasó a George. Potter! ¿Qué tal va tu cicatriz?, le gritó entonces Malfoy. ¿Seguro que no necesitas descansar un poco? No sé, debe hacer una semana entera que no vas a la enfermería. Es un récord para ti, ¿verdad? Draco, a ver si te curras un poquito más los insultos, ¿eh? George le pasó la Quaffle a Angelina. Angelina se la pasó hacia atrás a Harry, que no se la esperaba. Pero a pesar de eso la atrapó con las yemas de los dedos y se la pasó rápidamente a Ron, que se lanzó para atraparla, pero la Quaffle se le escapó por unos centímetros. No pasa nada, Ron, tranquilo. ¡Vamos, Ron!, exclamó Angelina con enojo cuando Ron volvió a descender para recoger la Quaffle. ¡Presta más atención! Es que, pobre. Angelina, compréndele. Es su primer día, está nervioso por ello, ¿vale? Porque Ron tiene eso de que teme no estar a la altura, que lo estás. Y es tu primer entrenamiento, y encima están los de Slytherin ahí pinchando, normal. Angelina, no agregues tu enfado encima, ¿vale? Tú sé comprensiva, tranquila, respira hondo y no pasa nada. Están entrenando. Cuando Ron volvió a alcanzar la altura necesaria para seguir jugando, habría resultado difícil decir qué rojo era más intenso, si el de la Quaffle o el de la cara de Ron. Malfoy y el resto de los del equipo de Slytherin se partían de risa. Ja, ja. ¡Qué gracia! ¡Ay, Dios mío! Nunca me he reído tanto en mi vida. Al tercer intento, Ron atrapó la Quaffle y, debido quizás al alivio que sintió, la pasó con tanto entusiasmo que la pelota voló entre las manos extendidas de Katie y la golpeó en la cara. ¡Uy! ¡Lo siento!, se disculpó Ron, acercándose a Katie para ver si le había hecho mucho daño. ¡No fue nada! ¡Vuelve a tu posición!, bramó Angelina. Pero cuando le pases la pelota a un compañero, intenta no derribarlo de la escoba. Para eso ya tenemos las Bludgers. A ver, hay que tener en cuenta que Angelina también está nerviosa porque es su primer año como capitana, ¿vale? Que recordemos que en el capítulo pasado creo que fue, se disculpó con Harry, pero sí que es cierto que enojándonos pues no ayudamos. Katie sangraba por la nariz. Joder, ¿pero qué tan dura es la Quaffle? Abajo, en las gradas, los de Slytherin pateaban y abucheaban a los de Gryffindor. Fred y George se acercaron a Katie. «Tómate esto», le dijo Fred, mientras le tendía una cosa pequeña y de color morado que había sacado del bolsillo. «Detendrá la hemorragia en cuestión de segundos». «Muy bien», gritó Angelina. «Fred y George, vayan a buscar sus bates y una Bludger. Ron, sube a los postes. Harry, suelta la snitch cuando yo lo diga. Vamos a tirar al arco de Ron, evidentemente». Ay, Angelina, creo que ahora no es un buen momento para eso. Harry fue volando detrás de los gemelos para recoger la snitch. «Ron está jugando muy mal, ¿no?», murmuró George, mientras los tres aterrizaban junto al cajón donde estaban las pelotas y lo abrían para sacar una Bludger y la snitch. «Es que está nervioso», replicó Harry. «Esta mañana estuve practicando con él y lo hacía mucho mejor. Es que es eso, los nervios están jugando una mala pasada». «Bueno, pues espero que su mejor momento no haya pasado del todo», comentó Fred con pesimismo. «Chicos, un poquito más de confianza en vuestro hermano, que le conocéis, por el amor de Cristo, le conocéis mejor que Harry». Luego volvieron a subir.
Cuando Angelina tocó el silbato, Harry soltó la snitch y Fred y George hicieron otro tanto con la Bladger. A partir de aquel momento, Harry apenas se fijó en lo que hacían los demás. Su trabajo consistía en capturar la pequeña y dorada pelota con alas plateadas que valía 150 puntos para el equipo del buscador que la atrapara. Y eso requería mucha velocidad y habilidad. Aceleró haciendo bruscos virajes para sortear a los cazadores. El tibio aire otoñal le azotaba la cara y los lejanos gritos de los de Slytherin dejaron de tener sentido. O sea, tiene que ser así. Tú estás entrenando y que no te importe nada más. Ni los de Slytherin, ni tus compañeros, ni nada. Tú a lo tuyo. Harry, pillar las snitch, pues pillar las snitch. Ron, parar las Quaffle, pues parar las Quaffle. Y ya está. No te tiene que importar nada más. Tienes que quedarte tranquilo, porque si no, claro, con todo el bombo alrededor, pero mucho antes de lo que él esperaba, el silbato lo obligó a detenerse de nuevo. ¡Alto! 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 Bramó Angelina. ¡Ron! ¡No estás cubriendo el poste central! Harry giró la cabeza y miró a su amigo, que estaba suspendido delante del aro izquierdo, dejando a los otros dos completamente desprotegidos. Oh, lo siento. Angelina, no ayudas. ¡No paras de moverte mientras miras a los cazadores!, le recriminó Angelina. O te quedas en el centro hasta que tengas que moverte para defender un aro, o vuelas en círculo alrededor de ellos, pero no vayas de un lado para otro, porque así es como te hicieron los 3 últimos tantos. Lo siento, repitió Ron. Su rostro sudoroso y colorado brillaba como una baliza contra el azul del cielo. Angelina, cálmate, cálmate. ¿Y tú, Katie, no puedes hacer nada con esa nariz? Cada vez está peor, se lamentó la chica con voz pastosa mientras intentaba contener el chorro de sangre con la manga de su túnica. Pero ve a la enfermería, hija de mi vida, que Madame Pomfrey lo arregla en 2 segundos. Ve a la enfermería. Es que Fred... le dio el coso que le hace sangrar la nariz en vez de darle el otro, para que se le detenga el sangrado. Y tú, Katie, deberías conocer mejor a los gemelos. Harry observó a Fred, que parecía nervioso y se palpaba los bolsillos. Vio que el gemelo sacaba una cosa de color morado. La examinaba rápidamente y luego, presa del pánico, miraba a Katie. Vale, no lo ha hecho a propósito. Se ha equivocado. Vale, ok. Pero, Fred, es muy peligroso eso, ¿eh? Bueno, volvamos a intentarlo, propuso Angelina. No hacía ni caso a los de Slytherin, que se habían puesto a cantar «Los de Gryffindor son unos perdedores, los de Gryffindor son unos perdedores». Chicos, no hacéis que mi casa me caiga bien, ¿eh? Pero de todos modos, se la notaba un poco tensa sobre la escoba. Cuando apenas llevaban 3 minutos volando, volvió a sonar el silbato de Angelina. Harry, que acababa de ver que la snitch describía un círculo alrededor de un poste del arco contrario, se paró sintiéndose ofendido. ¿Y ahora qué pasa?, le preguntó impaciente a Alice, que era la jugadora que tenía más cerca. «Es Katie», se limitó a contestar ella. Harry giró la cabeza y vio que Angelina, Fred y George volaban a toda velocidad hacia Katie. Harry y Alicia fueron también hacia ella. Era evidente que Angelina había interrumpido el entrenamiento justo a tiempo, pues Katie estaba pálida como la cera y cubierta de sangre. Es que, Fred, en el momento en que te diste cuenta tendrías que haber dicho «Esperar, que me he equivocado, toma, es este». «Hay que llevarla a la enfermería», decidió Angelina. «La llevamos nosotros», se ofreció Fred. «Es posible que se haya tragado un manantial de sangre por equivocación». «Bueno, no tiene sentido continuar sin bateadores y con una cazadora menos», se lamentó Angelina. Bueno, pueden entrenar otras cosas, no sé. Mientras tanto, Fred y George volaban hacia el castillo, llevando entre los dos a Katie. En fin, vamos a cambiarnos. Me parece un poco raro que en el partido de Quidditch no haya sustitutos. Uno, por lo menos, que sea multifunción. Porque imagínate que, yo qué sé, que pasa algo y el buscador no puede estar en el partido. Pues alguien tendría que sustituirle, ¿no? Me parece un poquito raro que no haya sustitutos. Porque tendría que haber más gente para entrenar si hubiese sustitutos. Pobres, todo fue un desastre, sí. El primer entrenamiento, todo el equipo junto, mal. Pero no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que en el partido salga todo bien. Los de Slytherin siguieron cantando mientras los de Gryffindor entraban en el vestuario. ¿Cómo estuvo el entrenamiento?, preguntó Hermione fríamente media hora más tarde, cuando Harry y Ron entraron por la abertura del retrato en la sala común de Gryffindor. Empezó a decir Harry. Un desastre total, se lamentó Ron con voz apagada, y se desplomó en una butaca junto a Hermione. Ella miró a Ron y su frialdad pareció derretirse. Un poquito de misericordia, Hermione, por favor. Ya oímos el te lo dije, no lo digas más. Bueno, solo fue el primero, dijo para consolarlo. Supongo que te costará cierto tiempo. ¿Quién dijo que haya sido un desastre total por mi culpa?, la interrumpió Ron. Nadie, contestó Hermione, sorprendida. Creí que... Estabas convencida de que iba a hacerlo mal, ¿no? No, nada de eso. Mira, como tú dijiste que había sido un desastre total... Voy a empezar a hacer los deberes, dijo Ron, enojado, y se fue dando zancadas hacia la escalera que conducía a los dormitorios de los chicos y se perdió de vista. Yo entiendo que ella no lo dijo con mala intención, lo dijo para consolarle porque era su primer entrenamiento. Su primer entrenamiento fue un desastre total, pues lo siento mucho, ya habrán mejores, le dijo. No pienso yo que lo haya dicho con la intención de señalarle como es tu culpa. ¿Sabes? Es como...
pero él es sensible con este tema y yo entiendo. Hermione miró a Harry y le preguntó: ¿jugó mal o no? No, respondió Harry manteniéndose leal. Hermione arqueó las cejas. Bueno, digamos que podría haber jugado mejor, murmuró. Pero solo fue la primera sesión de entrenamiento, como tú dijiste. Sí, y además que estaba nervioso, justamente por eso, porque era la primera sesión. Y no te tienes que sentir culpable, Ron, no pasa nada, todos vamos mejorando de a poco. Si me vieras en las clases de gimnasia, ahí sí que te reirías. ¿Cómo las odiaba? Aquella noche ni Harry ni Ron adelantaron mucho con los deberes. Harry sabía que su amigo estaba demasiado preocupado por lo nefasta que había sido su actuación en el entrenamiento de Quidditch, y él no conseguía quitarse de la cabeza aquella cantinela de «Los de Gryffindor son unos perdedores». Pasaron todo el domingo en la sala común, rodeados de libros, mientras a ratos la habitación se llenaba de alumnos y otras veces se quedaba vacía. Era un día bonito y despejado, y la mayoría de sus compañeros de Gryffindor estuvieron al aire libre, en los jardines, disfrutando de lo que bien podía ser uno de los últimos días soleados del año. Pero chicos, ir a hacer los deberes afuera, ¿no hay mesitas para sentarse con los libros? Al anochecer, Harry tenía la sensación de que alguien había estado golpeándole el cerebro contra las paredes internas del cráneo. A veces es bueno hacer un descanso y luego continuar, ¿eh? Mira, creo que deberíamos intentar hacer más deberes durante la semana, le comentó a Ron cuando finalmente terminaron la larga redacción para la profesora McGonagall sobre el hechizo Inanimatus Conjurus, y abatidos empezaron otra igual de larga para la profesora Sinistra sobre las lunas de Júpiter. Sí, respondió Ron frotándose los enrojecidos ojos y arrojando al fuego la quinta hoja de pergamino descartada. ¿Hoja de pergamino? Los pergaminos no son largos y las tareas creo que se las mandan por centímetros. O sea que cuando te equivocas, tiras el pergamino entero, pero recórtalo, que eso es un desperdicio. Oye, ¿por qué no pedimos a Hermione que nos deje mirar sus trabajos? Ron. Harry giró la cabeza y miró a su amiga, que estaba sentada con Crookshanks en el regazo, charlando alegremente con Ginny mientras un par de agujas tejían, suspendidas en el aire delante de sus ojos un par de deformes medias de elfo. Y dale con el tejido. No, decidió Harry. Sabes perfectamente que no nos dejará copiar. Además que no está bien, chicos. Tenéis que hacer vuestra tarea vosotros solos. Así que siguieron trabajando mientras afuera el cielo iba poniéndose cada vez más oscuro. Poco a poco la sala común fue quedándose vacía otra vez. A las 11:30 Hermione se les acercó, bostezando. ¿Ya terminaron? No, contestó Ron con aspereza. La luna más grande de Júpiter es Ganímedes, no Calixto, corrigió Hermione señalando por encima del hombro de su amigo una línea de la redacción de astronomía. Y la que tiene los volcanes es Io. Gracias, gruñó Ron, tachando las frases equivocadas. Lo siento, yo solo... Mira, Hermione, si únicamente viniste para criticar, te está ayudando, aunque igual esa no es la manera. Es que creo que Hermione no es una buena profesora, ¿sabéis? Creo que no es lo suyo. Porque en vez de enseñar, lo que hace es señalar de esto y esto está mal, ¿sabes? Ahí no estás enseñando, estás señalando. Pero claro, Ron también es muy tarde, ha estado todo el día en eso, está un poquito estresado ya. No, Hermione, no me digas nada. ¡Ron! No tengo tiempo para escuchar tus sermones, Hermione, ya estoy harto de... ¡No, Ron! ¡Mira! Hermione señalaba la ventana más cercana. Harry y Ron miraron hacia allí. Un bonito autillo se había posado en el alféizar y miraba a Ron. ¿No es Hermes?, preguntó Hermione, asombrada. ¡Sí!, exclamó Ron, que dejó su pluma y se levantó. ¿Para qué me habrá escrito Percy? Ay. Aquí está la parte de Percy del capítulo. Fue hacia la ventana y la abrió, y Hermes entró en la habitación, aterrizó sobre la redacción de Ron y extendió la pata en la que llevaba atada una carta. Ron tomó la carta y el autillo se marchó sin perder tiempo, dejando huellas de tinta en el dibujo que el chico había hecho de la luna Io. Hermes, hija de mi vida... ¿Por qué eres así? Sí, es la letra de Percy, observó Ron, sentándose en la butaca y leyendo lo que había escrito en la parte exterior del rollo de pergamino. Ronald Weasley, Casa Gryffindor, Hogwarts. Luego miró a sus amigos y añadió: ¿Qué creen que será? ¡Ábrela!, le ordenó Hermione con impaciencia. Y Harry asintió con la cabeza. ¡Ábrela y lo sabremos enseguida! Ron desenrolló el pergamino y empezó a leer. Cuanto más avanzaba, más ceñuda era su expresión. Después, cuando con aspecto indignado terminó la lectura, les pasó la carta a Harry y a Hermione, que se pusieron el uno al lado del otro para leerla juntos. Qué confianza, que le dejara leer sus cartas. Querido Ron, acabo de enterarme, nada más y nada menos que por el ministro de la magia en persona, a quien informó tu nueva maestra, la profesora Umbridge, que te nombraron prefecto de Hogwarts. Al conocer la noticia me llevé una grata sorpresa, y ante todo quiero felicitarte. Debo admitir que siempre temí que tomaras lo que podríamos llamar el camino de Fred y George en lugar de seguir mis pasos, así que ya puedes imaginarte cómo me alegré de saber que dejaste de desobedecer a las autoridades y decidiste cargar con una responsabilidad real. Percy, bonico, hijo de mi vida y de mi corazón, no es la mejor manera de felicitar a tu hermano, la verdad.
Pero no voy a limitarme a felicitarte, Ron. También quiero darte algunos consejos, y por eso te envío esta carta por la noche en vez de utilizar el correo matutino, como habría sido lo normal. Espero que puedas leerla lejos de miradas curiosas y así evitar preguntas inoportunas. Ay, a ver qué nos dice. ¿Qué consejos nos da Percy? Por algo que al ministro se le escapó cuando me contó que te había nombrado prefecto, deduzco que sigues relacionándote con Harry Potter. Debo decirte que no hay nada que pueda ponerte en mayor peligro de perder tu insignia que seguir confraternizando con ese chico. Consiguió la insignia solo porque está confraternizando con ese chico. Que sí, que es feo, vale, es feo, pero es así. Sí, estoy seguro de que te sorprenderá que te diga esto. Sin duda argumentarás que Potter siempre fue el favorito de Dumbledore. Pero me veo obligado a comunicarte que es posible que Dumbledore no siga dirigiendo Hogwarts durante mucho tiempo. Y las personas que son importantes de verdad tienen una opinión muy distinta, y seguramente más acertada, del comportamiento de Potter. Ahora no voy a darte más detalles, pero si mañana lees El Profeta, tendrás una idea de hacia dónde sopla el viento, y ya verás mis declaraciones. Va a salir algo feo en El Profeta. En serio, Ron, no debes permitir que te metan en el mismo saco que a Potter, pues eso podría resultar muy perjudicial para tus perspectivas de futuro, y me refiero también a la vida después del colegio. La verdad no culpo a Ron por enojarse. Yo entiendo que esté enojado también, porque aquí Percy, hijo, nadie te pidió tu opinión, Quédate en tu sitio, Percy, déjanos en paz. Y ya tenemos una opinión de ti, no hagas que la opinión se oscurezca. Como ya debes de saber, dado que nuestro padre lo acompañó al tribunal, este verano Potter tuvo una audiencia disciplinaria ante el Wizengamot en pleno, y no salió muy bien parado. ¿Y te parece bien eso, Percy? ¿Que el Wizengamot por completo juzgue a un chico de 15 años por defender su vida? ¿Te parece bien, Percy? ¿No hace que algo resuene en tu cabecita, hijo de mi vida? Si quieres que te diga la verdad, se libró de que lo condenaran gracias a un mero tecnicismo, pero mucha gente con la que hablé sigue convencida de su culpabilidad. Sí, porque están haciendo una campaña de odio en contra de él. Si miraras las cosas desde una perspectiva más amplia, te darías cuenta. Pero como le estás lamiendo el culo al ministro, pues ahora mismo no eres muy objetivo, que digamos. Espérate a que despidan a Fudge y luego ya otro gallo cantará. Es posible que te dé miedo cortar tus lazos con Potter. Ya sé que es un desequilibrado y que, por lo que me contaron, hasta puede llegar a ser violento. Pero si tienes alguna preocupación al respecto, o si detectaste algo más en la conducta de Potter que te inquiete, te recomiendo que hables con Dolores Umbridge, una mujer encantadora que no tendrá ningún inconveniente en orientarte. Ay, cuánto te han mentido, Percy. La mujer que está usando un objeto oscuro e ilegal para castigar a los estudiantes. ¿A esa mujer te refieres? Sí, encantadorísima, vamos. Y eso me lleva a darte otro consejo. Como ya insinué antes, es posible que muy pronto Dumbledore deje de dirigir Hogwarts. Tus lealtades, Ron, no deberían estar con él, sino con el colegio y el ministerio. Lamento mucho saber que hasta ahora la profesora Umbridge no encontró mucha cooperación por parte de los profesores en su intento de introducir esos necesarios cambios en Hogwarts que el ministerio tan ardientemente desea, aunque a partir de la semana que viene creo que le resultará más fácil. Te remito una vez más a El Profeta de mañana. Ay, Dios mío. Qué pesado eres. Ve al grano, por el amor de Cristo. Abrevia, Percy, abrevia. O sea, literal, su carta dura 3 páginas. Solo te diré una cosa, aquel alumno que demuestre estar dispuesto a ayudar a la profesora Umbridge en estos momentos podría ser un firme candidato al cargo de delegado dentro de un par de años. ¿Y te parece bien? Percy, ¿te das cuenta de lo que le estás diciendo a tu hermano? Le estás diciendo, lámele el culo a Umbridge, que te va a poner en una buena posición. Que es exactamente lo que has hecho tú. Perdona que te lo diga, ¿Te sirvió para algo o para enemistarte con tu familia? ¿Y quieres eso mismo para tu hermano? No sé, Percy, aquí no puedo defenderte, Siendo justo con Percy, la moralidad de los magos promedio está muy retorcida, la suya incluida. Siento mucho que no pudiéramos vernos más este verano. No me gusta criticar a nuestros padres, pero me temo que no puedo continuar viviendo con ellos mientras sigan mezclándose con ese peligroso grupo que apoya a Dumbledore. Si escribes a nuestra madre, deberías decirle que un tal Sturgis Potmore, gran amigo de Dumbledore, lo enviaron recientemente a Azkaban porque entró de forma ilegal en el ministerio e intentó robar. Quizá la noticia le abra los ojos y le haga comprender que las personas con las que se relaciona son una pandilla de delincuentes. Sí, Percy, sí, lo que tú digas. Me considero muy afortunado por haberme librado del estigma que conlleva asociarse con este tipo de gente. El ministro se porta estupendamente conmigo. Ya, sí, es que le viene bien que estés de su parte. Y de verdad, Ron, espero que no dejes que los lazos familiares te impidan ver lo erróneo de las opiniones y de los actos de nuestros padres. Ojalá con el tiempo se den cuenta de lo equivocados que estaban y, por supuesto, cuando llegue ese día, aceptaré sin reservas sus disculpas. Ellos también van a aceptar las tuyas porque son tus padres y en el fondo te quieren, sobre todo tu madre. Tu padre le va a costar un poco más, pero también va a aceptar tus disculpas. Sobre todo porque tu hermano se va a morir y bueno. Piensa con detenimiento en todo lo que te dije, por favor, especialmente en lo de Harry Potter. Y felicitaciones una vez más por tu nombramiento. Tu hermano, Percy. Percy, cariño, hermoso, divino. Tómate esto con amor. Pero métete la carta por donde te entre. Y eso que yo soy defensora tuya, pero con esta carta has patinado. Harry levantó la cabeza y miró a Ron. Bueno, dijo, intentando que pareciera que se había tomado aquella carta como una broma. Si quieres... ¿Cómo era? Volvió a mirar la carta de Percy. Ah, sí. Cortar los lazos conmigo, te juro que no me pondré violento.
Muy bien, Harry, con humor, todo con humor. ¡Dámela! Le pidió Ron, tendiéndole una mano. Es un completo, añadió entrecortadamente mientras rompía la carta de Percy por la mitad. ¡Absoluto! La rompió en 4 partes. ¡Y rematado! La cortó en 8 partes. ¡Imbécil! Y los arrojó al fuego. ¡Apurémonos! Tenemos que terminar esto antes del amanecer, le dijo con brusquedad a Harry, y se concentró otra vez en la redacción para la profesora siniestra. Ay, Dios mío, Percy, ¿de verdad pensaste que esto iba a servir con tu hermano? Hermione miraba a Ron con una extraña expresión en la cara. Es que esta carta, si bien ha sido demasiado larga, es muy reveladora. Percy ha compartido mucha información importante con Ron, se la ha adelantado. Bueno, Harry y Ron solo se han centrado en lo que ha dicho de Harry, pero Hermione ha prestado atención al hecho de que Dumbledore ya no va a tener más poder en la escuela. Hazle caso a la Umbridge, que va a ser la que mande ahora. Dénmelas, dijo de pronto. ¿Qué? Se extrañó Ron. Dénmelas, las repasaré y las corregiré, afirmó. ¿Lo dices en serio? ¡Oh, Hermione, eres nuestra salvación!, exclamó Ron. ¿Qué puedo...? Pueden decir esto. Prometemos que nunca volveremos a dejar nuestros deberes para último momento, recitó ella tendiéndoles ambas manos para que le entregaran las redacciones, aunque con aire divertido. Mira, al final se ha ablandado y les ha dicho, venga, yo os corrijo esto. 1.000.000 de gracias, Hermione, dijo Harry, con un hilo de voz mientras le pasaba su redacción y volvía a hundirse en su butaca frotándose los ojos. Pobrecillo, si es que ya le dieron pena. Ay, estos, la 1 de la mañana y estos ahí con su redacción. Denme las redacciones. Ya era más de medianoche y en la sala común solo estaban ellos 3 y Crookshanks, el gatito. Lo único que se oía era el rasgueo de la pluma de Hermione mientras tachaba frases aquí y allá, y el ruido que hacía al pasar las páginas de los libros de consulta que había esparcido sobre la mesa cuando buscaba algún dato en ellos. Harry estaba agotado. Además, notaba una extraña sensación de vacío y de mareo en el estómago que no tenía nada que ver con el cansancio, pero sí con la carta de Percy, que ya había quedado reducida a cenizas en la chimenea. Hermione no dijo nada sobre eso, ¿eh? ¿Hermione habrá captado esto otro o no lo captó? Harry era consciente de que la mitad de los estudiantes de Hogwarts lo consideraban raro o incluso loco, y sabía que el profeta llevaba meses haciendo comentarios maliciosos sobre él, pero ver todo eso escrito de puño y letra de Percy y enterarse de que éste aconsejaba a Ron que dejara de ser amigo suyo y que le hablara de él a la profesora Umbridge, lo obligó a tomar conciencia real de la situación. Hacía 4 años que conocía a Percy, había estado en su casa durante las vacaciones de verano, había compartido una carpa con él durante el Campeonato Mundial de Quidditch, había recibido de él la puntuación máxima en la segunda prueba del torneo de los 3 magos, el año anterior, y sin embargo, en esos momentos, Percy creía que era un desequilibrado y que hasta podía llegar a ser violento. Es que yo creo que Percy, al escribir esto a la carta, él intenta autoconvencerse de que está en lo correcto. ¿Por qué? Porque él quiere lo que quiere, y lo que quiere es el puesto que tiene, que ha trabajado duro por él. Consideremos que tiene 17 y 18 años entonces. Usualmente esa es la edad en la que nos unimos a diferentes causas porque creemos que podemos cambiar el mundo. Él se unió a la que le apasiona y creía que era lo correcto. Ya. Sí, yo también soy defensora de Percy, pero claro, con esta carta ha patinado, porque él siento que está como muy empecinado en lo suyo y no está viendo el panorama general. No lo estoy defendiendo, se portó de forma muy estúpida, nomás que yo también he hecho cosas muy estúpidas. Ya. A ver, cuando digo defender, es más bien comprender, ¿vale? Porque sí, no está bien el comportamiento que ha tenido, pero se entiende por qué. Entonces Harry sintió un arrebato de cariño hacia su padrino, y pensó que seguramente Sirius era la única persona capaz de comprender de verdad cómo se sentía él en aquel momento, porque Sirius estaba en la misma situación. Casi toda la comunidad de los magos creía que era un peligroso asesino y uno de los más fieles seguidores de Voldemort, y él había tenido que aguantar aquello durante 14 años. Bueno, sí, supongo. Qué triste que esta es la manera en la que te sientes identificado con tu padrino. Harry parpadeó, pues acababa de ver algo en el fuego que no podía estar allí. Había aparecido un instante y luego había desaparecido. No podía ser. Se lo había imaginado porque estaba pensando en Sirius. Sí, tú no has visto nada, Harry. Bueno, ya puedes pasarla en limpio, le dijo Hermione a Ron, acercándole su redacción y una hoja con la que ella había escrito. Luego añade las conclusiones que redacté yo. En serio, Hermione, eres la persona más maravillosa que conocí jamás, repuso Ron con timidez. Y si vuelvo a ser maleducado contigo, sabré que vuelves a ser el de siempre, terminó Hermione. Harry, la tuya está bien, excepto este párrafo del final. Creo que no oíste bien lo que decía la profesora siniestra. Europa está cubierta de hielo, no de pelo. ¿Me oyes, Harry? Harry se había levantado de la butaca y estaba arrodillado en la chamuscada y raída alfombra que había delante de la chimenea, contemplando las llamas. Harry, dijo Ron desconcertado, ¿qué haces ahí? Acabo de ver la cabeza de Sirius en el fuego, explicó Harry. Lo dijo con mucha calma. Al fin y al cabo, había visto la cabeza de Sirius en aquella misma chimenea el año anterior y había hablado con él. Sin embargo, no estaba seguro de haberla visto esta vez.
¿Había desaparecido tan rápido? ¿La cabeza de Sirius?, repitió Hermione. Como aquella vez que quería hablar contigo durante el torneo de los 3 magos, pero no creo que vaya a hacerlo ahora. Sería demasiado... ¡Sirius! La chica dio un grito ahogado y se quedó mirando el fuego mientras Ron soltaba la pluma. En medio de las llamas, efectivamente, estaba la cabeza de Sirius, con el largo y oscuro cabello enmarcando su sonriente rostro. Empezaba a pensar que subirían a acostarse antes de que se hubieran marchado los demás, dijo. Vine a vigilar todas las horas, o sea que hace rato que está ahí echando el ojo a ver quién está. Muy peligroso eso, te podría haber visto cualquiera, Sirius. ¿Apareciste en el fuego hora tras hora?, le preguntó Harry, conteniendo la risa. Solo unos segundos, para comprobar si había moros en la costa. Pero... ¿y si llega a verte alguien?, dijo Hermione con nerviosismo. Bueno, creo que antes me vio una chica que debía de ser de primero, por el aspecto que tenía. Pero no se preocupen, se apresuró a añadir Sirius al ver que Hermione se llevaba una mano a la boca. Desaparecí en cuanto volvió a mirarme, y estoy seguro de que pensó que solo era un tronco con forma rara o algo así. Pero Sirius, esto es muy arriesgado, empezó Hermione. Me recuerdas a Molly, repuso Sirius. Esta fue la única manera que se me ocurrió de contestar a la carta de Harry sin recurrir a un código. Además, los códigos pueden descifrarse. Sí, es verdad. Cuando Sirius mencionó la carta de Harry, Hermione y Ron giraron la cabeza y se quedaron observando a su amigo. «¡No nos dijiste que habías escrito a Sirius!», protestó Hermione. «Me olvidé», repuso Harry con el tema de la chocha. Y era cierto, su encuentro con Cho en la buhonera le había borrado de la mente todo lo ocurrido con anterioridad. «No me mires así, Hermione. Era imposible que alguien obtuviera información secreta de esa carta. ¿Verdad, Sirius?» «Sí, era muy buena», confirmó este, sonriendo. «Bueno, será mejor que nos apuremos, por si alguien nos molesta. A ver, tu cicatriz...» «¿Qué pasa con...?», empezó a decir Ron, pero Hermione lo interrumpió. «Ya te lo contaremos más tarde, Ron. Sigue, Sirius». «Mira, ya sé que no tiene ninguna gracia que te duela, pero no creemos que sea algo por lo que debamos preocuparnos. El año pasado te dolía continuamente, ¿no?» «Sí, y Dumbledore dijo que sucedía cada vez que Voldemort sentía una intensa emoción», explicó Harry, ignorando como de costumbre las muecas de Ron y Hermione. «Quizás solo se tratara de que Voldemort estaba, no sé, muy enojado o algo así la noche de mi castigo». «Bueno, ahora que volvió, es lógico que te duela más a menudo», afirmó Sirius. «Entonces, ¿no crees que tenga nada que ver con el hecho de que la profesora Umbridge me tocara mientras estaba cumpliendo el castigo con ella?», inquirió Harry. «Lo dudo, no la conozco personalmente, pero sé la fama que tiene y estoy seguro de que no es una mortífaga». «Pues es lo bastante repugnante para serlo», opinó Harry con desánimo, y Ron y Hermione asintieron enérgicamente, dándole la razón. «Sí, pero el mundo no está dividido en buenas personas y mortífagos», aclaró Sirius con una sonrisa irónica. «De todos modos, ya sé que es una imbécil. Deberían oír a Remus hablar de ella». ¿Lupin la conoce?, preguntó Harry rápidamente, recordando los comentarios sobre híbridos peligrosos que la profesora Umbridge hizo en su primera clase. «No», respondió Sirius, «pero hace 2 años ella redactó el borrador de una ley antihombres lobo, y por culpa de esa ley, Remus tiene muchos problemas para conseguir trabajo». Como si ya no los tuviera antes. ¡Qué hija de perra! Harry se acordó del descuidado y empobrecido aspecto que Lupin tenía últimamente, y sintió aún más desprecio hacia la profesora Umbridge. «¿Qué tiene contra los hombres lobo?», preguntó Hermione enojada. «Supongo que miedo», contestó Sirius, sonriendo ante la indignación de Hermione. «Por lo visto, odia a los semihumanos. El año pasado hizo una campaña para reunir a todas las sirenas y los tritones y etiquetarlos. Imagínense, perder el tiempo y la energía persiguiendo a esa gente del agua, cuando hay tantos sinvergüenzas sueltos, como Kreacher». Ron rió, pero Hermione estaba muy enojada. «¡Sirius!», exclamó en tono de reproche. «En serio, si te esforzaras un poco con Kreacher, estoy segura de que él reaccionaría. Después de todo, eres el único miembro de la familia que le queda y el profesor Dumbledore dijo que...» «Bueno, ¿qué tal son las clases con Umbridge?», la interrumpió Sirius. «¿Qué hace? ¿Los entrena a todos para exterminar híbridos?». «No», contestó Harry, sin hacer caso del gesto ofendido de Hermione por haber sido interrumpida en su defensa de Kreacher. «¡No nos deja hacer magia!». «Lo único que hacemos es leer esos estúpidos libros de texto», añadió Ron. «No me extraña», dijo Sirius. «Según supimos por las fuentes que tenemos en el ministerio, Fudge no quiere que reciban entrenamiento para el combate». Y me pregunto por qué no. O sea, ¿qué más te da que estén informados y que sepan defenderse? No solo por mortífagos. Puede ser que en su vida tengan algún encontronazo con algo feo, ya sea una criatura mágica peligrosa, y no estoy hablando de los hombres lobos cuando están fuera de la luna llena, ¿vale? Estoy hablando, yo qué sé, de los gnomos estos de cabeza roja que matan a sus víctimas y bañan sus sombreritos de sangre. Hay que saber defenderse para eso, ¿no crees, Fudge? Entonces, ¿qué te molesta que sepan defenderse? ¿Eres imbécil? ¿Entrenamiento para el combate?, repitió Harry incrédulo. ¿Qué piensa que hacemos aquí? ¿Formar una especie de ejército mágico?
Eso es exactamente lo que piensa que hacen, confirmó Sirius. O mejor dicho, eso es exactamente lo que teme que hace Dumbledore, formar su ejército privado, con el que podrá enfrentarse al Ministerio de la Magia. ¿Soy yo a la única que eso le parece estúpido? Es un pensamiento jodidamente estúpido que solo se le podía ocurrir a un hombre que lleva un sombrero de hongo. Fuch, ¿te parece que Dumbledore haría eso a plena vista? ¿Eres imbécil? Sí, ¿para qué lo pregunto? Sí lo es. Se produjo una pausa y luego Ron dijo: es la cosa más estúpida que oí en mi vida, incluidas todas las tonterías que dice Luna Lovegood. Oye, con mi Luna no, Ron? Con mi Luna no. Entonces, ¿no nos dejan aprender defensa contra las artes oscuras porque Fudge teme que utilicemos los hechizos contra el ministerio? Preguntó Hermione furiosa. Exacto, afirmó Sirius. Fudge cree que Dumbledore no se detendrá ante nada con tal de alcanzar el poder. Cada día que pasa está más paranoico con él. Solo es cuestión de tiempo que dé la orden de detenerlo bajo alguna acusación falsa. Y lo peor es que le va a funcionar. Aquellas palabras hicieron que Harry recordara la carta de Percy. ¿Sabes si mañana va a salir algo sobre Dumbledore en el Profeta? Percy, el hermano de Ron, dice que sí. No lo sé, repuso Sirius. No había nadie de la orden en todo el fin de semana. Andaban todos muy ocupados. Estuvimos solos Critcher y yo. Normal que Sirius odie a Critcher con toda su alma. Lo dejan solo con el pobre elfo doméstico que lo único que hace es decirle cosas horribles. Normal que cada vez lo odie más. Pobres, los dos, pobre Critcher y pobre Sirius, sometidos a la presencia del otro indefinidamente. Pobrecitos. La voz de Sirius tenía un claro dejo de amargura. ¿Entonces tampoco tuviste noticias de Hagrid? Ah, dijo Sirius. Bueno, ya tendría que haber regresado. Nadie sabe con certeza qué le pasó. Entonces, al ver los acongojados rostros de los tres amigos, se apresuró a añadir: pero Dumbledore no está preocupado, así que no se pongan nerviosos. Estoy seguro de que Hagrid está bien. Pero si ya tendría que haber vuelto, insistió Hermione con un hilo de voz. Madame Maxine estaba con él, hablamos con ella, y dice que se separaron en el viaje de regreso a casa. Pero nada indica que pueda estar herido, o... bueno, nada indica que no esté perfectamente bien. Harry, Ron y Hermione, poco convencidos, intercambiaron miradas de preocupación. Miren, será mejor que no hagan muchas preguntas sobre Hagrid, continuó Sirius. Con eso solo conseguirán atraer la atención hacia el hecho de que no volvió. Y sé que a Dumbledore no le interesa. Hagrid es un tipo duro, seguro que está bien. A ver, es verdad, es un tipo duro. Y como no le pareció que sus palabras animaran a los chicos, añadió: por cierto, ¿cuándo es la próxima excursión a Hogsmeade? Se me ocurrió que ya que no salió bien lo del disfraz de perro en la estación, podríamos... ¡No! Saltaron Harry y Hermione a la vez, gritando. «Sirius, ¿acaso no lees el Profeta?», le preguntó Hermione, muy angustiada. ¡Oh, el Profeta!, exclamó Sirius sonriendo. Les encantaría saber por dónde ando, pero en realidad no tienen ni idea. Creemos que esta vez sospechan algo, intervino Harry. Algo que comentó Malfoy en el tren, utilizando la palabra perro, nos hizo pensar que sabía que eras tú. Y su padre estaba en la plataforma, Sirius, ya sabes, Lucius Malfoy. Así que, sobre todo, no te acerques por aquí. Si Malfoy vuelve a reconocerte... ¡que te pueden pillar, hombre! De acuerdo, repuso Sirius, con aire muy contrariado. Solo era una idea, pensé que te gustaría que nos viéramos. Sí, Sirius, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que nos preocupamos por ti. Aunque normal que Sirius haya salido corriendo en la primera de cambio. Es que estaba cansado de estar ahí dentro. Claro que me gustaría, pero no quiero que vuelvan a encerrarte en Azkaban, aclaró Harry. Hubo una pausa durante la cual Sirius se quedó mirando a su ahijado desde el fuego, frunciendo el entrecejo. No te pareces a tu padre tanto como yo creía, comentó entonces con frialdad. Para James el riesgo habría sido lo divertido. Sirius. Y aquí nos damos cuenta de que, lo dicho, este hombre es un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, que no ha madurado para nada. Mira. Bueno, tengo que irme. Oigo a Critcher bajando por la escalera, dijo Sirius, pero Harry estaba seguro de que mentía. Ya te escribiré diciéndote a qué hora puedo volver a aparecer en el fuego, ¿está bien? Si no lo encuentras demasiado arriesgado, claro. Infantil, muy infantil. Entonces se oyó un débil ¡pum! Y donde antes estaba la cabeza de Sirius, volvieron a verse solo llamas. Y así concluye el capítulo número 14, con esta infantilidad de parte de Sirius. Que bueno, lo dicho, es un niño atrapado en el cuerpo de un hombre mayor que no sabe lo que le ha pasado, que ha sufrido mucho, que también estuvo mucho tiempo expuesto a los dementores. Entonces, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, el Sirius que conocemos no es un Sirius cuerdo que esté en sus cabales, ¿vale? No lo es. Es un Sirius que hace lo que puede con lo que tiene. Igual que Dumbledore. Comentarios sobre el capítulo. Nos hemos enterado de varias cosas, ¿vale? Dumbledore va a caer, ¿vale? Está próximo a caer en cualquier momento. Y la Umbridge se va a alzar a su caída. Pero no preocuparse, gente, porque los niños van a iniciar una revolución. Y a Umbridge el teatro se le va a caer muy rápido. Así que disfruta de la altura. Porque en nada vas a caer, Umbridge. Vas a caer. ¿Qué deciros? Sirius, pues lo que he dicho ya, y Percy,
¿Qué queréis que os diga? Pues muy mal de parte de Percy todo esto. Yo creo que ahí hay como muchas cosas juntas, ¿vale? No es solo su actitud, también está el hecho de que él no quiere ver el panorama completo, que está como muy ahí metido en las faldas de esta gente y no se da cuenta, no quiere ver. Pero bueno, va a aprender por las malas, gente. Ya todos sabemos que Percy va a aprender por las malas, lamentablemente. Y nada, ¿qué más decir? Que vamos con el siguiente capítulo, que ya nos hemos enrollado suficiente. Venga, creo que es más cortito este, ¿eh? Capítulo número 15. La suma inquisidora de Hogwarts. Sí, gente, se viene el alzamiento de la UMPICH. Pero pronto caerá. Pronto. No preocuparse. Creyeron que a la mañana siguiente tendrían que repasar el profeta de Hermione de arriba abajo para encontrar el artículo que Percy mencionaba en su carta. Sin embargo, cuando el búho que se lo había llevado acababa de levantar el vuelo desde la jarra de leche, Hermione soltó un grito ahogado y puso el periódico sobre la mesa para mostrar a sus amigos una gran fotografía de Dolores Umbridge que lucía una amplia sonrisa en los labios y pestañaba lentamente bajo el siguiente titular. El Ministerio emprende la reforma educativa y nombra a Dolores Umbridge primera suma inquisidora. ¿Cómo empieza el capítulo? ¡Ay, Dios mío! Que alguien nos salve y nos guarde. ¡Qué pesadilla, qué desgracia! ¿Estoy soñando? Dime que estoy soñando. ¿La profesora Umbridge suma inquisidora? Repitió Harry, desconcertado. La tostada que estaba comiendo se le cayó de los dedos. ¿Qué significa eso? Hermione leyó en voz alta. Anoche, el Ministerio de la Magia tomó una decisión inesperada y aprobó una nueva ley con la que alcanzará un nivel de control sin precedentes sobre el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Hace tiempo que el ministro está preocupado por los sucesos ocurridos en Hogwarts, explicó el asistente del ministro Percy Weasley. Y el paso que acaba de dar fue la respuesta a la preocupación manifestada por muchos padres angustiados respecto a la orientación que está tomando el colegio, una orientación con la que no están de acuerdo. No es la primera vez en las últimas semanas que el ministro, Cornelius Fudge, utiliza nuevas leyes para introducir mejoras en el Colegio de Magos. Recientemente, el 30 de agosto, se aprobó el decreto de enseñanza número 22 para asegurar que, en caso de que el actual director no pudiera nombrar a un candidato para un puesto docente, el ministro tuviera derecho a elegir a la persona apropiada. Mira la emboscada que le preparó a Dumbledore. Así fue como Dolores Umbridge ocupó su actual puesto como profesora en Hogwarts, explicó Weasley anoche. Dumbledore no encontró a nadie para impartir la asignatura de defensa contra las artes oscuras, y por eso el ministro nombró a Dolores Umbridge, lo que constituyó, por supuesto, un éxito inmediato. ¿Qué fue qué? Soltó Harry. Espera, aún hay más, dijo Hermione, apesadumbrada. Por supuesto, un éxito inmediato porque revolucionó por completo el sistema de enseñanza de dicha asignatura y porque así proporciona al ministerio información de primera mano sobre lo que está pasando en Hogwarts. Para proporcionar información hace falta que sea una hija de P, ¿eh? Porque mira, yo te juro que... Te juro que escribiría una nota como alumna de Hogwarts, ¿sabes? Y se la enviaría a todos los padres. Dolores Umbridge nos está torturando, nos está haciendo escribir líneas con una pluma de sangre. Ya hay varias víctimas, socorro, SOS, padres. Y que todos los padres se presentaran ahí, ¿sabes? ¿Qué está pasando el qué? ¿Que a mi hijo le estás haciendo el qué, hija de perra? El Ministerio ha formalizado esta última función con la aprobación del decreto de enseñanza número 23 que crea el nuevo cargo de Sumo Inquisidor de Hogwarts. De este modo se inició una emocionante nueva fase del plan del ministro para poner remedio a lo que algunos llaman el descenso de nivel de Hogwarts, explicó Weasley. El Inquisidor tendrá poderes para supervisar a sus colegas y asegurarse de que su trabajo alcance el nivel requerido. El ministro ha ofrecido este cargo a la profesora Umbridge, además del puesto docente, y estamos encantados de anunciar que ella lo ha aceptado. Literalmente el ministerio hace lo mismo que no debería hacer Dumbledore, que es tener profesores con varios cargos, porque al tener ese cargo descuidan su cargo, ¿vale? Como la profesora McGonagall, que yo la quiero mucho, ¿vale? Que tiene sus defectos, yo la quiero mucho, pero la mujer está muy ocupada, ¿vale? Es jefa de casa, es subdirectora y es profesora, y al final termina descuidando ¿cuál trabajo? El de jefa de casa, y por eso los de Gryffindor están desgobernados, porque la pobre mujer no puede con tantos puestos encima. Las nuevas medidas adoptadas por el ministerio recibieron el entusiasta apoyo de los padres de los alumnos de Hogwarts. Mira el apoyo de qué padres, ¿eh? Estoy mucho más tranquilo desde que sé que Dumbledore estará sometido a una evaluación justa y objetiva, declaró el señor Lucius Malfoy, de 41 años, en su mansión de Wiltshire. De Wiltshire, me cachis en la mano. Muchos padres que queremos lo mejor para nuestros hijos estábamos preocupados por algunas de las descabelladas decisiones que tomó Dumbledore en los últimos años, y nos alegra saber que el ministerio controla la situación. El rubio oxigenado. Entre esas descabelladas decisiones están sin duda los controvertidos nombramientos docentes, anteriormente descritos en este periódico, que incluyen al hombre lobo Remus Lupin, al semigigante Ribeus Hagrid y al engañoso exauror Ojo Loco Moody. De eso no tuvo la culpa, ¿eh? Él no sabía, dice él.
Abundan los rumores, desde luego, de que Albus Dumbledore, antiguo jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos y jefe de magos del Wizengamot, ya no está en condiciones de dirigir el prestigioso colegio Hogwarts. Creo que el nombramiento de la Inquisidora es un primer paso hacia la garantía de que Hogwarts tenga un director en quien todos podemos depositar nuestra confianza, afirmó una persona perteneciente al ministerio, un anónimo X. Dos de los miembros de mayor antigüedad del Wizengamot, Griselda Marchbanks y Tiberius Ogden, el que hace el whisky de fuego, renunciaron como protesta ante la introducción del cargo de inquisidor de Hogwarts. Hogwarts es un colegio, no un puesto de avanzada del despacho de Cornelius Fudge, afirmó la señora Marchbanks, totalmente de acuerdo con ella. Esto no es más que otro lamentable intento de desacreditar a Albus Dumbledore. A ver, en esta ocasión, sí. En la página 17 encontrarán una detallada descripción de las presuntas vinculaciones de la señora Marchbanks con grupos subversivos de duendes. ¿Cómo se nota que el profeta está comprado, ¿Cómo se nota que está comprado? Hermione terminó de leer y miró a sus amigos, que estaban sentados al otro lado de la mesa. Ahora ya sabemos por qué nos pusieron a esa Umbridge. Fudge aprobó el decreto de enseñanza y nos la impuso. Y ahora va y le da poderes para supervisar a los otros profesores. Hermione respiraba muy rápido y le brillaban los ojos. ¡No puedo creerlo! ¡Es un escándalo! Ya lo sé, coincidió Harry, que se miró la mano derecha, apoyada con fuerza en la mesa, y vio el débil trazo de las palabras que la profesora Umbridge le había obligado a grabarse en la piel. Harry, hay que decir eso, que todos los alumnos escriban una nota. Esta tía nos tortura y ya veis cómo la sacan rápido, Rápido de patitas en la calle, la que tortura a niños. ¡Azkaban, que te vas! Pero en la cara de Ron estaba dibujándose una sonrisa. ¿Qué pasa? Preguntaron Harry y Hermione al mismo tiempo, observándolo. Es que me muero de ganas de ver cómo supervisan a la profesora McGonagall, dijo Ron alegremente. Umbridge va a enterarse de lo que es bueno. También es verdad. Con esa no vas a poder, un bitch. En fin, vámonos, propuso Hermione poniéndose de pie. Si piensas supervisar la clase de Vince, será mejor que no lleguemos tarde. Es que a Vince nadie lo echa, A Vince no. Echa a la Trelawney. Pero a Vince, bien que no lo echa. Pero la profesora Umbridge no supervisó la clase de Historia de la Magia, que fue tan aburrida como la del lunes anterior. Tampoco la encontró en la mazmorra de Snape cuando llegaron para una clase de 2 horas de pociones, en la que a Harry le devolvieron su redacción sobre el ópalo con una enorme y puntiaguda D negra estampada en una esquina superior. Yo creo que Harry aprobó pociones solamente porque Dumbledore metió mano. Porque con lo injusto que es Snape en la clase, que, a ver, estoy segura de que ni siquiera lee sus redacciones. O sea, las recibe y de. Yo creo que Harry aprobó por Dumbledore. Porque estaba en 6º año, recordemos que está en Slughorn. Por eso aprobó. No concuerdo contigo en que no revisaba sus exámenes. Al contrario, les ponía más atención. Literalmente en el stream pasado estaban haciendo la primera poción del año. La primera. Todos lo hicieron a su manera. Muchos lo hicieron mal. ¿A quién le desvaneció la poción para ponerle un 0 como si no lo hubiera hecho? A Harry. Solo a Harry. Les puse la nota que les habrían puesto si hubieran presentado este trabajo en sus MHB, explicó Snape con una sonrisita de suficiencia mientras se paseaba entre sus alumnos devolviéndoles los deberes corregidos. Así se harán una idea de los resultados que pueden esperar de sus exámenes. Snape llegó a la parte delantera de la clase y se dio vuelta para mirar a los alumnos. En general, el nivel de la redacción fue pésimo. La mayoría de ustedes habrían sido aplazados si hubiera sido un examen. Espero que se esfuercen mucho más en la redacción de esta semana sobre las diferentes variedades de antídotos para veneno. Si no, tendré que empezar a castigar a los burros que obtengan una D. ¿A alguien le pusieron una D? ¡Ja! Dijo Malfoy en voz baja, y entonces Snape esbozó una sonrisa de complicidad. Ay, Snape, tú y tu cabecita plateada, qué bien os lleváis, ¿Tú crees que Snape se fue al infierno? La verdad es que sí. Perdón, pero sí. Porque si bien es cierto que hizo una cosa bien, todo lo demás en su vida lo hizo como el culo. ¿Creéis que se le habrán abierto las puertas del paraíso por haber hecho una cosa bien? Harry se dio cuenta de que Hermione lo miraba de reojo intentando ver qué nota había obtenido. Así que guardó su redacción sobre el ópalo en la mochila tan rápido como pudo, pues prefería no divulgar esa información. Harry, no pasa nada. Pociones, yo que tú no lo tendría en cuenta. Decidido a no proporcionar un pretexto a Snape para que lo regañara en aquella clase, Harry leyó y releyó cada una de las instrucciones escritas en el pizarrón como mínimo 3 veces antes de ponerlas en práctica. Su solución fortificante no tenía exactamente el tono turquesa claro que la de Hermione, pero al menos era azul y no rosa como la de Neville. Al finalizar la clase, fue hasta el escritorio de Snape y se la entregó con una mezcla de alivio y desafío. A ver qué hace con ella. Bueno, no estuvo tan mal como la semana pasada, ¿verdad?, comentó Hermione cuando subían por la escalera de la mazmorra y cruzaban el vestíbulo hacia el gran comedor para ir a comer. Y los deberes tampoco están tan mal, ¿no?
Como ninguno de sus amigos contestó, Hermione insistió. Tampoco es que esperara la nota más alta, sobre todo si Snape los corrigió como si fueran un examen de las MHB. Pero un aprobado no está mal en esta etapa, ¿no les parece? Que sí, Hermione, que sí. Si quieres amigos para hablar de las tareas, júntate con otra gente, hija. Harry hizo un ruidito evasivo con la garganta. Evidentemente, pueden pasar muchas cosas desde ahora hasta el examen, y tenemos mucho tiempo para mejorar, pero las notas que obtenemos ahora son una especie de punto de referencia, ¿no? Algo sobre lo que podemos construir. Se sentaron juntos a la mesa de Gryffindor. Evidentemente, me habría encantado que me hubieran puesto una E. Hermione, dijo Ron con aspereza, si quieres saber qué notas nos puso, pregúntanoslo directamente. No, si yo no... Bueno, si quieren decírmelo... A mí me puso una I. ¿Cómo que una I? A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Cómo que una I? ¿Pero qué pone todas las letras del abecedario? ¿Alguien lleva una Z? El pobre Neville, seguramente, porque también le hace bullying a Neville. A mí me puso una I, confesó Ron, mientras se servía sopa. ¿Estás contenta? Bueno, no tienes por qué avergonzarte de eso, dijo Fred, que acaba de llegar a la mesa con George y Lee Jordan y se había sentado a la derecha de Harry. Una buena I no tiene nada de malo. Pero la I no significa... empezó a decir Hermione. Sí, insatisfactorio, contestó Lee Jordan. Pero es mejor que una D, de desastroso, ¿no? Ah, vale, yo pensé que era ABCD. Harry notó que se le encendían las mejillas y fingió un acceso de tos mientras se comía un pan. Cuando paró de toser, lamentó comprobar que Hermione seguía hablando sobre las notas de las MHB. Yo de Snape me daría igual que nota me pusiera, porque sabiendo que el tío es un capullo... O sea, que la mejor nota es la E de extraordinario, iba diciendo. Y luego está la A... No, la S, la corrigió George. S de supera las expectativas. Y siempre pensé que Fred y yo deberíamos tener S en todo, porque superamos las expectativas solo con presentarnos a los exámenes. Ay, Fred y George, hijos de mi vida. Todos rieron excepto Hermione, que siguió insistiendo. Bueno, después de la S está la A de aceptable, y esa es la última nota de aprobado, ¿no? Sí, confirmó Fred, echando un pan entero en su cuenco de sopa. Luego se lo metió en la boca y se lo tragó de una sola vez. Pero saborea la comida, hombre, que es una bendición tener comida en la mesa. Después está la I de insatisfactorio. Ron levantó ambos brazos fingiendo que lo celebraba. Y la D de desastroso. Y luego la T, le recordó George. ¿La T? Repitió Hermione, desconcertada. Es más bajo incluso que la D. ¿Qué demonios significa la T? Troglodita, contestó George. No era troll, era troglodita. Harry volvió a reír, aunque no estaba seguro de si George bromeaba o no. Se imaginó tener que ocultar a Hermione que le habían puesto una T en todas las MHB. Inmediatamente decidió que trabajaría más a partir de entonces. Me parece bien, esto le ha servido para trabajar más duro. Yo siempre lo digo y lo repetiré las veces que haga falta. Harry es mediocre porque quiere. Porque podría ser mejor. ¿Ya tuvieron alguna clase supervisada?, inquirió Fred. No, contestó Hermione en el acto. ¿Y ustedes? Solo una, antes de la comida, respondió George. Encantamientos. ¿Cómo fue?, preguntaron Harry y Hermione. Fred se encogió de hombros. No estuvo tan mal. La profesora Umbridge se quedó en un rincón tomando notas en un fajo de pergaminos abrochados con un sujetapapeles. ¿Sabéis por qué estaba supervisando encantamientos, no? Porque quien da la clase es un... semi-humano. Que bueno, se rumorea que es un semi-humano, pero es muy obvio que es un semi-humano, ¿vale? El profesor Flitwick. Ya conocen a Flitwick, la trató como si fuera una invitada. No parecía que le preocupara ni en lo más mínimo, y ella no dijo casi nada. Le hizo un par de preguntas a Alicia sobre cómo son las clases normalmente, Alicia le dijo que eran muy interesantes, y ya está. No me imagino al viejo Flitwick siendo supervisado, comentó George. Casi siempre aprueba a todo el mundo, porque es buen profesor. Es buen profesor, a diferencia de Snape. Sus clases son interesantes, y se esfuerza porque sus alumnos aprueben, no como otros, que quiere que... desaprueben. ¿A quién tienen esta tarde?, le preguntó Fred a Harry. A Trelawney, un desastre como pocos. Y a Umbridge. Pues hoy sé bueno y controla tu genio con la profesora Umbridge, le aconsejó George. Angelina va a ponerse hecha una fiera si te pierdes otro entrenamiento de Quidditch. Sí, Harry, por favor, que ya no te hagan eso. Pero Harry no tuvo que esperar a la clase de defensa contra las artes oscuras para ver a la profesora Umbridge. Estaba sentada en la última fila de la lóbrega aula de adivinación. Sacando de su mochila el diario de sueños, cuando Ron le dio un codazo en las costillas, Harry giró la cabeza y observó que la profesora Umbridge entraba por la puerta trampa del suelo. La clase, que hasta entonces hablaba alegremente, guardó silencio de inmediato. El brusco descenso del ruido hizo que la profesora Trelawney, que se paseaba repartiendo copias del oráculo de los sueños, se diera vuelta para ver qué sucedía. «Buenas tardes, profesora Trelawney», saludó la profesora Umbridge sonriendo ampliamente. «Espero que haya recibido mi nota en la que le indicaba la fecha y la hora en la que la supervisaría».
Los va a supervisar a todos, ¿eh? La profesora Trelawney asintió con sequedad, y muy contrariada, le dio la espalda a la profesora Umbridge y siguió repartiendo los libros. Sin dejar de sonreír, la profesora Umbridge tomó el respaldo de la butaca que había más cerca y la arrastró hasta la parte delantera de la clase para colocarla a unos centímetros por detrás de la profesora Trelawney. Entonces se sentó, sacó las hojas de pergamino de un floreado bolso y se quedó mirando expectante a su colega, esperando que comenzara la clase. Me gustaría decir una cosa, que no es en favor a la profesora Umbridge, ¿vale? Pero no me parece mal que los profesores sean evaluados, la verdad. Porque, no es por nada, pero esta gente ha estado dando la misma clase durante años y años y años y años. Y no me parece mal que una vez cada, no sé, 2 años o así, alguien les evalúe para ver que siguen en sus facultades y que están dando bien la clase. Por ejemplo, historia de la magia, que se ve que no la va a evaluar, se debería evaluar y se debería contratar a otro profesor. ¿Vale? Porque la actualidad seguramente Vince no la da. Porque claro, es que el tío lleva muerto ¿cuánto tiempo? La profesora Trelawney, por ejemplo, es una broma su clase, la verdad. Es feo como la despide, pero no es una mala decisión despedirla. La profesora Trelawney se ciñó los chales con manos ligeramente temblorosas y miró a sus alumnos a través de sus anteojos de cristales de aumento. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los sueños proféticos, dijo en un valeroso intento de adoptar su tono místico, aunque la voz también le temblaba un poco. Colóquense a 2, por favor, e interpreten las últimas visiones nocturnas del compañero con la ayuda del libro. Fue hacia su butaca, pero como vio a la profesora Umbridge sentada justo detrás, de inmediato giró hacia la izquierda, donde se hallaban Parvati y Lavander, que ya estaban enfrascadas en un profundo análisis del último sueño de Parvati. Harry abrió su ejemplar del Oráculo de los Sueños, mirando disimuladamente a la profesora Umbridge, que ya había empezado a tomar notas. Pasados unos minutos, esta se levantó y empezó a pasearse por el aula siguiendo a la profesora Trelawney, escuchando las conversaciones que mantenía con los alumnos y haciendo preguntas de vez en cuando. Harry agachó la cabeza sobre su libro rápidamente. «Rápido, piensa un sueño por si el sapo viene hacia aquí». «Yo lo inventé la última vez», protestó Ron. «Ahora te toca a ti». «Ay, no sé», dijo Harry desesperado. No recordaba haber soñado nada en los últimos días. Digamos que soñé que estaba ahogando a Snape en mi caldero. Sí, eso servirá. Me lo creería, la verdad. Ron contuvo la risa mientras abría el Oráculo de los Sueños. «Tenemos que sumar tu edad a la fecha en que tuviste el sueño y el número de letras del tema. ¿Cuál sería el tema? ¿Ahogamiento, caldero o Snape?» «No importa, elige el que quieras», contestó Harry, y se arriesgó a mirar hacia atrás. La profesora Umbridge estaba de pie detrás de la profesora Trelawney, mirando por encima de su hombro y tomando notas, mientras la profesora de adivinación interrogaba a Neville sobre su diario de sueños. «A ver, ¿qué noche lo soñaste?», le preguntó Ron, enfrascado en sus cálculos. «No lo sé, anoche, o cuando te parezca», respondió Harry, intentando escuchar lo que Dolores Umbridge estaba diciéndole a la profesora Trelawney. En ese momento ya solo estaban a un escritorio de distancia de ellos. La profesora Umbridge anotaba algo más, y la profesora Trelawney parecía sumamente molesta. «Dígame», dijo la profesora Umbridge mirando a su colega. «¿Cuánto tiempo hace exactamente que da esta clase?» La profesora Trelawney la observó frunciendo el entrecejo, con los brazos cruzados y los hombros encorvados, como si quisiera protegerse cuanto pudiera de la humillación que suponía aquel examen. No sé por qué, es que deberían hacerle examen a los profesores. Es normal, en la vida real a los profesores se les hacen exámenes una vez cada tanto. Tras una breve pausa, durante la cual pareció decidir que la pregunta no era tan ofensiva como para ignorarla por completo, contestó con un tono que denotaba un profundo resentimiento. «Casi 16 años. Eso es mucho tiempo», repuso la profesora Umbridge, y lo anotó en sus hojas de pergamino. «¿Y fue el profesor Dumbledore quien le ofreció el puesto?» Perdóname que lo diga, pero ¿Vince? ¿Hace cuántos años que da la clase? ¿Como 100? «Sí», respondió la profesora Trelawney con sequedad. La profesora Umbridge lo apuntó también. «¿Y es usted la tataranieta de Cassandra Trelawney, la famosa vidente?» «Sí», respondió la profesora levantando un poco más la barbilla. Otra anotación en las hojas de pergamino. «Pero tengo entendido, y corríjame si me equivoco, que usted es la primera de su familia que tiene el don de la clarividencia, desde Cassandra». «Estos dones suelen saltarse 3 generaciones», repuso la profesora Trelawney. La sonrisa de sapo de la profesora Umbridge se ensanchó un poco más. «Claro, claro», dijo con dulzura, y tomó otra nota. «¿Podría predecirme algo, por favor?», preguntó, y miró inquisidoramente a su colega sin dejar de sonreír. No le diga que se va a morir. No funciona así, ¿vale? Aunque Trelawney realmente fuera una vidente, que lo es, pero más bien de profecías, aunque de vez en cuando te dice alguna cosa que es acertada, y seguramente le dirá algo que luego se cumplirá, vamos a prestarle atención. Pero aunque fuera una vidente,
que estuviera consciente de sus dones, que yo creo que Trelawney no está consciente de sus dones, aunque lo fuera, tú no le puedes pedir, dígame algo, predíceme algo. No puedes, porque eso viene solo, no se puede forzar, imagino yo, no sé. La profesora Trelawney se puso tensa, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Perdone, pero no la entiendo, dijo aferrando convulsivamente el chal que tenía alrededor del esquelético cuello. Me gustaría que me predijera algo, repitió la profesora Umbridge con toda claridad. Harry y Ron ya no eran los únicos que observaban y escuchaban a hurtadillas escondidos tras sus libros. La mayoría de los estudiantes miraban perplejos a la profesora Trelawney, que se enderezó completamente haciendo tintinear sus pulseras y sus collares de cuentas. ¡El ojo interior no ve por encargo!, respondió escandalizada. Bien, dijo la profesora Umbridge, y tomó una nueva nota. Pero... ¡un momento!, exclamó de pronto la profesora Trelawney en un intento de recuperar su tono etéreo, aunque el efecto místico se malogró un poco porque la voz le temblaba de rabia. Creo que veo algo que le concierne a usted. Sí, noto algo tenebroso, un grave peligro. No, vas mal, ¿eh? Dile algo bonito. La profesora Trelawney señaló con un tembloroso dedo a la profesora Umbridge, que siguió sonriéndole de manera insulsa con las cejas arqueadas. Me temo que corre un grave peligro, concluyó la profesora Trelawney con dramatismo. Es verdad. ¿Mentira es? No, es verdad. Cuidado con los centauros. Se produjo un silencio. La profesora Umbridge todavía tenía las cejas arqueadas. Muy bien, repuso en voz baja y volvió a hacer una anotación. Si no es capaz de nada mejor. Se dio vuelta y dejó a la profesora Trelawney plantada donde estaba mientras ésta respiraba con agitación. Harry miró de reojo a Ron y comprendió que su amigo estaba pensando exactamente lo mismo que él. Ambos sabían que la profesora Trelawney era una farsante, pero, por otra parte, detestaban tanto a Umbridge que se sentían inclinados a defenderla. Bueno, al menos hasta que unos segundos más tarde la profesora Trelawney se abatió sobre ellos. ¿Y bien?, dijo, chasqueando los dedos bajo la nariz de Harry con una brusquedad inusitada. Déjame ver lo que escribiste en tu diario de sueños, por favor. No se la tome con los alumnos, que no es culpa suya que usted sea como es. Pero cuando terminó de interpretar en voz alta los sueños de Harry, los cuales, incluso aquellos en los que comía avena con leche, parecía que pronosticaran una muerte espantosa y prematura, joder, no se puede ni comer cereales en sueños. Él ya no sentía tanta compasión por ella. La profesora Umbridge permaneció todo el tiempo de pie, un poco alejada, sin dejar de tomar notas, y cuando sonó la campana fue la primera en bajar por la escalera plateada, de modo que ya los esperaba en el aula cuando los alumnos llegaron 10 minutos más tarde para su clase de defensa contra las artes oscuras. Ay, Dios mío, Umbridge 2 veces, en adivinación y en defensa. ¡Qué tortura! ¡Tortura debería llamarse esto! Cuando entraron en el aula, la encontraron tarareando y sonriendo. Harry y Ron le contaron a Hermione, que había estado en aritmancia, lo que había pasado en adivinación, mientras los alumnos sacaban sus ejemplares de teoría de magia defensiva. Pero antes de que Hermione pudiera preguntar algo, la profesora Umbridge ya los había llamado al orden y todos se habían callado. Sí. Quedaros tranquilitos. ¡Guarden las varitas!, ordenó, sin dejar de sonreír. Y los estudiantes más optimistas, que las habían sacado, volvieron a guardarlas con pesar en sus mochilas. En la última clase terminamos el capítulo 1, de modo que hoy quiero que abran el libro en la página 19 y empiecen a leer el capítulo 2, titulado Teorías defensivas más comunes y su derivación. En silencio, por favor, añadió, y exhibiendo aquella amplia sonrisa de autosuficiencia, se sentó detrás de su escritorio. Los alumnos suspiraron mientras, todos al mismo tiempo, abrían los libros en la página 19. Harry, abatido, se preguntó si habría suficientes capítulos para pasarse el año leyendo en las clases de defensa contra las artes oscuras, y cuando estaba a punto de revisar el índice se dio cuenta de que Hermione volvía a tener la mano levantada. ¡No! Hermione, por favor, no lo hagas, que incitas a que Harry conteste y luego termina castigado. Espero que tú tampoco termines castigada, no recuerdo. La profesora Umbridge también lo había visto, y no solo eso, sino que al parecer había diseñado una estrategia por si se presentaba aquella eventualidad. En lugar de fingir que no se había fijado en Hermione, se puso de pie y pasó por la primera hilera de pupitres hasta colocarse delante de ella. Entonces se agachó y susurró, para que el resto de la clase no pudiera oírla. Y Hermione le gritara al oído. ¿Qué ocurre esta vez, señorita Granger? Ya leí el capítulo 2, respondió Hermione. Muy bien, entonces lea el capítulo 3. También lo leí todo el libro. La profesora Umbridge parpadeó, pero recuperó el aplomo casi de inmediato. ¡Estupendo! En ese caso, ¿podrá explicarme lo que dice Slinghart sobre los contraembrujos en el capítulo 15?
Dice que los contraembrujos no deberían llamarse así, contestó Hermione sin vacilar. Dice que contraembrujo no es más que un nombre que la gente utiliza para denominar sus embrujos cuando quieren que parezcan más aceptables. La profesora Umbridge arqueó las cejas, y Harry se dio cuenta de que estaba impresionada, a su pesar. Pero yo no estoy de acuerdo, añadió Hermione. Las cejas de la profesora Umbridge se arquearon un poco más, y su mirada adquirió una frialdad evidente, claro. O sea, tienen que estar de acuerdo con lo que dice el libro. ¿No está de acuerdo? No, contestó Hermione, quien, a diferencia de la profesora, no hablaba en voz baja, sino con una voz clara y potente que ya había atraído la atención del resto de la clase. Al señor Slinghart no le gustan los embrujos, ¿verdad? En cambio, yo creo que pueden resultar muy útiles cuando se emplean para defenderse. ¿Ah, sí? Exclamó la profesora Umbridge, olvidando bajar la voz y enderezándose. Pues me temo que es la opinión del señor Slinghart, y no la suya, la que nos importa en esta clase, Granger. Me importa una mierda la opinión de Slinghart. Es más, que se la meta en el Q la opinión. Pero, empezó a decir ella. ¡Basta! La atajó la profesora Umbridge. A continuación, se dirigió a la parte delantera de la clase y se quedó de pie delante de sus alumnos. Todo el garbo que había exhibido al principio de la clase había desaparecido. Señorita Granger, voy a restarle 5 puntos a la casa de Gryffindor. Sus palabras desencadenaron un arranque de murmullos. ¿Por qué? Preguntó Harry, furioso. ¡No, Harry, tú quédate sentadito! ¡No te metas en esto!, le susurró Hermione, alarmada. Por perturbar el desarrollo de mi clase con interrupciones que no vienen al caso, contestó la profesora Umbridge suavemente. Estoy aquí para enseñarles a utilizar un método aprobado por el Ministerio que no contempla la posibilidad de animar a los alumnos a expresar sus opiniones sobre temas de los que no entienden casi nada. O sea, que no contemplan que los alumnos digan una mierda, que sean robots, que acaten y ya está. Es posible que sus profesores anteriores de esta asignatura les hayan permitido más libertades, pero dado que ninguno de ellos, tal vez con la excepción del profesor Quirrell, que al menos se limitó a abordar temas apropiados para su edad, habría aprobado una supervisión del Ministerio. Sí, Quirrell era un profesor excelente, dijo Harry en voz alta, pero tenía un pequeño inconveniente, que por su turbante se asomaba Lord Voldemort. ¡No, Harry! ¡Conténlo dentro de ti, Harry! ¡Tú puedes! Yo sé que intenta escapar de ti, pero tú puedes contener eso que vive en ti, la furia. Esa declaración fue recibida con el silencio más aplastante que Harry había oído en su vida. Y entonces... Creo que le sentará bien otra semana de castigos, Potter, sentenció la profesora Umbridge sin alterarse. Respira hondo, Camila. Respira hondo. Una semana entera, o sea... Respira hondo, Camila, respira hondo. Una semana entera aquí, hija de... Estoy bien, continuemos. El corte que Harry tenía en la mano todavía no se había curado, y a la mañana siguiente volvía a sangrar. Harry no se quejó durante el castigo de la tarde, pues estaba decidido a no dar aquella satisfacción a la profesora Umbridge. Bueno, por lo menos. ¡Pero Harry, cuéntaselo a alguien!, escribió una y otra vez, no debo decir mentiras, sin que un solo sonido escapara de sus labios, aunque el corte iba haciéndose más profundo con cada letra. Pobrecito. Lo peor de aquella segunda semana de castigos fue, como había predicho George, la reacción de Angelina. El martes, a la hora del desayuno, acorraló a Harry cuando éste llegó a la mesa de Gryffindor y se puso a gritarle de tal modo que la profesora McGonagall se acercó desde la mesa de los profesores. ¡Johnson! ¿Cómo te atreves a montar semejante escándalo en el gran comedor? 5 puntos menos para Gryffindor. Pero, profesora, volvieron a castigar a Harry. ¿Qué pasa, Potter?, preguntó la profesora McGonagall con enojo, dirigiéndose a Harry. ¿Te castigaron? ¿Quién? La profesora Umbridge, masculló, esquivando los negros y pequeños ojos de la profesora McGonagall, que lo taladraban a través de los anteojos cuadrados. ¿Estás diciéndome que, después de la advertencia que te hice el lunes pasado, dijo bajando la voz para que no la oyera un grupo de curiosos de Ravenclaw que tenía detrás, volviste a perder los estribos en la clase de la profesora Umbridge? Sí, confesó Harry, mirando al suelo. Tienes que aprender a controlarte. Estás buscándote problemas. 5 puntos menos para Gryffindor. Pero... ¿qué? ¡No, profesora!, se rebeló Harry, furioso ante aquella injusticia. Ya me castigó ella, ¿por qué tiene que restarme puntos también? Porque por lo visto los castigos no surten el más mínimo efecto, exclamó la profesora McGonagall de manera cortante. No, Potter, no quiero oír ni una palabra más. Y tú, Johnson, haz el favor de reservar en el futuro tus gritos para el campo de Quidditch si no quieres perder la capitanía del equipo. Profesora McGonagall, es usted muy injusta, ¿sí? No me cae bien, lo lamento. ¿Qué quieres que te diga? Como profesora, muy bien. Como subdirectora, también. Como jefa de casa, asco me da. ¡Asco me da! Ni siquiera les pregunta. Usted no tiene charlas de tú a tú con sus alumnos de sus preocupaciones. No está en su oficina para
que vayan a tocar y les digan, oye, que una loca me está torturando. No, usted nunca está cuando se la necesita. Profesora McGonagall, lo siento, pero es muy mala jefa de casa. Es muy, muy mala jefa de casa. Y tras pronunciar esas palabras, la profesora McGonagall se encaminó pisando fuerte hacia la mesa de los profesores. Angelina lanzó a Harry una mirada de profundo desprecio y se alejó de él. Tras lo cual el chico se sentó en el banco junto a Ron, echando chispas. Encima que lo están torturando, se tiene que aguantar que los otros le griten. Ay. Espérate, Angelina, que te toque un castigo a ti, a ver si te gusta. Ahí ven que me vas a pedir perdón. Le quita puntos a Gryffindor porque todas las tardes me abro la mano con una pluma. ¿Es eso justo? Pero díselo, Harry, díselo. Te comprendo, Harry, Dijo su amigo compasivamente mientras le servía panceta. está completamente chiflada. Hermione, sin embargo, se limitó a ajear el profeta y no comentó nada. ¿Crees que la profesora McGonagall tiene razón, verdad?, le preguntó Harry a la fotografía de Cornelius Fudge que le tapaba la cara a Hermione. Lamento que te hayan quitado puntos, pero creo que hace bien advirtiéndote que no pierdas los estribos con Umbridge, sentenció la voz de su amiga mientras Fudge gesticulaba enérgicamente en la primera plana cuando pronunciaba un discurso. No digo que no esté bien que le advierta que no se enfade en la clase, pero como profesora es tu deber preocuparte por la salud de tus alumnos. Y si Harry ha sido castigado 2 veces, por algo será, ¿no? Deberías llamarlo en privado y preguntarle, ¿qué está pasando, Potter? Y luego, ¿y los castigos qué tal? ¿Qué te hace hacer el qué? Azkaban para un bitch. Los castigos en general son muy malos correctivos. Deberían arreglar las cosas de otra forma. Sí. A ver, está bien que los castiguen, pero que sea un castigo útil, ¿sabes? En plan, te castigo, detención, haz los deberes. No te pongas a fregar calderos porque eso no te sirve para nada. Yo qué sé, te castigo en pociones. Pues mira, tengo que hacer tantas pociones para la enfermería. Córtame en cubitos tal ingrediente. Todos, y hasta que no termines no sales. Útil. Útil para que aprendan. Harry no le dirigió la palabra a Hermione en encantamientos, pero cuando entraron en transformaciones se olvidó de que estaba enojado con ella. La profesora Umbridge estaba sentada en un rincón sosteniendo las hojas de pergamino, y al verla, lo ocurrido durante el desayuno se borró de su memoria. Estupendo, Murmuró Ron, cuando se sentaron en los asientos que solían ocupar. ahora veremos cómo le dan su merecido a esa Umbridge. La profesora McGonagall entró en el aula con aire marcial, sin dar ni la más leve muestra de saber que la profesora Umbridge estaba allí. ¡Ya basta!, exclamó, y la clase se cayó de inmediato. Finnegan, haz el favor de venir a buscar los trabajos y repartirlos. Brown, agarra esa caja de ratones, por favor. No seas tonta, niña, no te van a hacer nada. Y dale uno a cada alumno. La profesora Umbridge utilizó la misma tos ridícula con que había interrumpido a Dumbledore la primera noche del año escolar. La profesora McGonagall, sin embargo, la ignoró por completo. Seamus le devolvió su redacción a Harry, quien la tomó sin mirarlo y vio, con gran alivio, que le habían puesto una A. Oh, menos mal. Algo bueno en esta semana de horrible. Muy bien, escúchenme todos con atención. Dean Thomas, si vuelves a hacerle eso a tu ratón, voy a castigarte. La mayoría de ustedes ya consiguieron que sus caracoles desaparezcan, e incluso quienes los dejaron un poco de caparazón captaron la esencia del hechizo. Hoy vamos a... insistió la profesora Umbridge. Sí, Dijo la profesora McGonagall dándose vuelta con las cejas tan juntas que formaban una larga y severa línea. Con esta no vas a poder, un bitch, con esta no. estaba preguntándome, profesora, si habría recibido usted la nota en la que le detallaba la fecha y la hora de su supervi. Es evidente que la recibí, porque si no, ya le habría preguntado qué está haciendo en mi aula. La interrumpió la profesora McGonagall, y dicho eso le dio la espalda. Muchos estudiantes intercambiaron miradas de regocijo. Como iba diciendo, hoy vamos a practicar el hechizo desvanecedor con ratones, lo cual resulta mucho más difícil. Bien, el hechizo desvanecedor... ¡Qué pesada! Me gustaría saber... Empezó la profesora McGonagall, conteniendo su ira y volviéndose hacia la profesora Umbridge. ¿Cómo espera hacerse una idea de mis métodos de enseñanza si no para de interrumpirme? Verá, por lo general, no tolero que la gente hable cuando estoy hablando yo. La profesora Umbridge se quedó como si acabara de recibir una bofetada. No dijo nada, pero acomodó las hojas de pergamino que estaban abrochadas con el sujetapapeles y empezó a escribir furiosamente. Me importan una mierda tus notas, a McGonagall sí que no la puedes tocar, amiga. A la Trelawney sí, pero a McGonagall no vas a poder con ella. La profesora McGonagall, haciendo gala de una indiferencia suprema, se dirigió de nuevo a los alumnos. Como iba diciendo, la dificultad del hechizo desvanecedor es proporcional a la complejidad del animal que queremos hacer desaparecer. El caracol, que es un invertebrado, no supone un gran desafío. El ratón, que es un mamífero, plantea un reto mucho mayor. Por lo tanto, este no es un hechizo que van a poder realizar si están pensando en la cena. Bien, ya conocen el conjuro. Veamos de qué son capaces. ¿Cómo se atreve a sermonearme por perder los estribos con Umbridge?, le murmuró Harry a Ron, aunque sonreía. Casi se le había pasado del todo el enojo con la profesora McGonagall. Dolores Umbridge no siguió a la profesora McGonagall por el aula como había hecho con la profesora Trelawney. Quizás se diese cuenta de que la profesora McGonagall no lo permitiría.
Sin embargo, tomó muchas notas, sentada en un rincón, y cuando finalmente la profesora McGonagall dijo a sus alumnos que podían retirarse, se levantó con semblante adusto. Jódete, que te han ignorado como te ignoraban en la escuela. Y eso te duele, ¿verdad, un bitch? Te duele que te ignoren como te ignoraban en la escuela y como te han ignorado toda tu vida hasta que has tenido un mínimo de poder. ¡Hija de perra! ¡Oh! Perdón, tenía que liberar un poco de ira. Porque soy como una olla express y en cualquier momento se me vuela la tapa de los sesos. Bueno, algo es algo, comentó Ron, mientras agarraba una larga y escurridiza cola de ratón y la metía en la caja que Lavander estaba pasando por los pasillos. Cuando salían en fila del aula, Harry vio que la profesora Umbridge se acercaba al escritorio de la profesora McGonagall. Entonces le dio un codazo a Ron, que a su vez le dio un codazo a Hermione, y los tres se quedaron rezagados adrede para escuchar. Si serán cotillas, estos son de mi quinta. Yo también soy una cotilla que no veas. ¿Cuánto tiempo hace que da clases en Hogwarts?, le preguntó la profesora Umbridge. En diciembre, 39 años, contestó la profesora McGonagall bruscamente y cerró su bolso con brío. La profesora Umbridge anotó algo una vez más. Muy bien, añadió. Recibirá el resultado de su supervisión dentro de 10 días. Me muero de impaciencia, replicó la profesora McGonagall con fría indiferencia y se encaminó hacia la puerta con grandes zancadas. ¡Dense prisa, ustedes tres!, añadió dirigiéndose a Harry, Ron y Hermione. No se queden solos con esta. Harry no pudo evitar dirigirle una tímida sonrisa y habría jurado que la profesora McGonagall se la devolvió. No te perdono, McGonagall. No es suficiente. Tienes que proteger a tus estudiantes. ¡Es tu deber! Harry creyó que no volvería a ver a Dolores Umbridge hasta el castigo de aquella tarde, pero se equivocaba. Después de recorrer el pasto hacia el bosque para asistir a la clase de cuidado de criaturas mágicas, la encontraron esperándolos junto a la profesora Grubbly Plank, con sus dichosas hojas de pergamino para tomar notas. Usted no siempre da esta clase, ¿verdad?, oyó Harry que le preguntaba a Grubbly Plank cuando llegaron a la mesa de caballete donde los Bowtruckles cautivos, que parecían un montón de ramitas vivas, escarbaban en busca de bichos bolita. Correcto, confirmó la profesora con las manos entrelazadas detrás de la espalda mientras se balanceaba sobre la parte superior de la planta del pie. Soy la sustituta del profesor Hagrid. Esta habla un poco como McGonagall, ¿eh? Harry intercambió una mirada de desasosiego con sus dos amigos. Malfoy hablaba en voz baja con Crabbe y Goyle. Seguro que aprovecharía aquella oportunidad para contarle patrañas sobre Hagrid a un miembro del ministerio. ¿Qué más da? ¿Qué más da si es un bitch? Murmuró la profesora Umbridge bajando la voz, aunque Harry pudo oírla a la perfección. El director se muestra extrañamente reacio a proporcionarme información acerca de este asunto. ¿Podría usted decirme cuál es el motivo de la prolongada ausencia del profesor Hagrid? Harry vio que Malfoy levantaba la cabeza, atento. Me temo que no, respondió la profesora Grubbly Plank con toda tranquilidad. Sé lo mismo que usted. Dumbledore me envió un búho preguntándome si me gustaría hacer una sustitución de 2 semanas, y acepté. Es lo único que puedo decirle. Bueno, ¿podemos empezar ya? Sí, por favor, respondió la profesora Umbridge tomando notas de nuevo. Estos quieren enterarse de cosas. En aquella clase, la profesora Umbridge adoptó una táctica diferente. Se paseó entre los estudiantes formulando preguntas sobre criaturas mágicas. La mayoría supieron contestar correctamente, y Harry se animó un poco. Al menos la clase no estaba poniendo en evidencia a Hagrid. Ya que es usted miembro temporal del cuerpo docente, y por lo tanto me imagino que tiene una perspectiva más objetiva, dijo luego la profesora Umbridge, que había regresado junto a la profesora Grubbly Plank, tras interrogar detenidamente a Dean Thomas. Dígame, ¿qué le parece Hogwarts? ¿Considera que recibe suficiente apoyo de la dirección del colegio? Sí, ya lo creo. Dumbledore es un excelente director, contestó la profesora Grubbly Plank con entusiasmo. Sí, estoy muy contenta con su forma de manejar las cosas, muy contenta. Menos mal. La profesora Umbridge adoptó una expresión de educada incredulidad, anotó algo en sus hojas y prosiguió. ¿Y qué tiene previsto enseñar a esta clase durante el año, suponiendo, por supuesto, que el profesor Hagrid no vuelva? Oh, estudiaremos las criaturas sobre las que se suelen preguntar en las MHB, respondió la profesora Grubbly Plank. No queda mucho por hacer. Ya estudiaron los unicornios y los escarbatos. Pensé que podríamos dedicarnos a los Porlocks y a los Canicels y asegurarnos de que sepan reconocer a los Krups y a los Knarls. Sí, desde luego parece que usted sabe lo que hace, dijo la profesora Umbridge, que hizo ostentosamente un gesto de aprobación. A Harry no le gustó el énfasis que puso en la palabra usted, y aún menos la pregunta que le formuló a continuación a Goyle. Tengo entendido que en esta clase hubo heridos. ¿Es eso cierto? Goyle esbozó una estúpida sonrisa y Malfoy se apresuró a contestar la pregunta por él. Si es que este no ha hablado... Creo que Crabbe y Goyle no han hablado en ninguno de los libros, ¿eh? Fui yo, respondió. ¡Me golpeó mi pavoriza!
¿Un hipogrifo? Se extrañó la profesora Umbridge, escribiendo frenéticamente en sus pergaminos. Sí, pero fue porque Malfoy es tan estúpido que no escuchó las instrucciones que le dio Hagrid. Intervino Harry furioso. ¡No te metas, Harry, que te van a extender el castigo, hijo de mi vida! ¡Pareces masoquista ya! Ron y Hermione soltaron un gemido y la profesora Umbridge giró con lentitud la cabeza hacia donde estaba Harry. Creo que añadiremos una tarde más de castigo, dijo impasible. Bueno, muchas gracias, profesora Crumley Plank. Creo que ya tengo todo lo que necesito. Recibirá los resultados de supervisión dentro de 10 días. ¡Estupendo!, repuso ella. Y la profesora Umbridge regresó por la ladera de pasto hacia el castillo. A estas alturas es masoquista, Harry. O sea, yo creo que llega un punto en el que ya no siente nada, ¿sabes? Como que... no me duele nada. Harry sacó ese comportamiento de sus tíos. Es impulsivo, no puede quedarse callado. Era casi medianoche cuando Harry salió de la oficina de la profesora Umbridge. La mano le sangraba tanto que se le había manchado el pañuelo con que se le había envuelto. Se había imaginado que al regresar encontraría la sala común vacía, pero Ron y Hermione estaban esperándolo. ¡Ay, qué bonicos! Necesita apoyo. Se alegró de verlos, sobre todo porque Hermione no se mostró crítica con él, sino comprensiva. ¡Hermione, investiga un poquito, que eso es ilegal, coño! Toma, dijo con inquietud, mientras le acercaba un pequeño cuenco lleno de un líquido amarillo. Pon la mano en remojo. Es una solución de tentáculos de Murtlap pasteurizados y escabechados. Te hará bien. Harry metió la mano, dolorida y sangrante, en el cuenco y experimentó una agradable sensación de alivio. Ay, muchas gracias, Hermione, hija. Crookshanks se enroscó alrededor de sus piernas, maullando fuerte. Luego saltó a su regazo y se quedó acurrucado. Ay, gracias, Crookshanks. El consuelo gatuno es el mejor que hay, cuando saben que estás mal y se te sientan aquí. Te maullan para que los acaricies, en plan, para que te distraigas un poco de tu dolor. Gracias, dijo Harry reconfortado, acariciando a Crookshanks detrás de las orejas con la mano izquierda. Sigo pensando que deberías quejarte de esto, afirmó Ron en voz baja. No, contestó Harry cansinamente. Ay, Harry, ¿por qué eres así, Harry? ¿Por qué? La profesora McGonagall se pondría furiosa si supiera. Sí, lo más probable, admitió Harry. Pero ¿cuánto crees que tardaría Umbridge en aprobar otro decreto diciendo que cualquier profesor que se queje a la suma inquisidora será inmediatamente despedido? Con McGonagall no puede, Harry. No puede. Hay un límite, y con ella no puede. Ha estado demasiado tiempo y hace bien su trabajo. Entonces, con ella no puede. Harry está acostumbrado a sufrir. Sí, es lamentable, pero es así. Yo creo que Harry debe tener el umbral del dolor bastante alto para que le duela un poquito nomás. Le molesta un poco y ya está. Y ya también está acostumbrado a las injusticias, porque con sus parientes, ¿cuántas injusticias habrá vivido? Dudley echándole la culpa por las cosas que pasan. Sus parientes en general echándole la culpa de su desgracia. Ya está acostumbrado el pobre. Y aún así, salta. Salta. Ron despegó los labios para responder, pero no articuló ningún sonido, y al cabo de un momento volvió a cerrarlos, derrotado. Esa mujer es repugnante, afirmó Hermione con un susurro. Repugnante. Cuando entraste estaba diciéndole a Ron que tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo propongo que la envenenemos, sugirió Ron con gravedad. Secundo esto que ha dicho Ron. No, en serio, tendríamos que decir algo sobre lo mala profesora que es y sobre el hecho de que con ella no vamos a aprender nada de defensa, propuso Hermione. ¿Pero qué quieres que hagamos?, le preguntó Ron, con un bostezo. Es demasiado tarde, ¿no? Ya le dieron el empleo y ahora no se va a marchar. De eso se encargará Fudge. Sí, lamentablemente ahora mismo tiene las manos atadas, porque es el ministerio el que parece ser que tiene más poder sobre Hogwarts actualmente. Y Fudge no va a quitar a Umbridge, o sea, vosotros lo que tenéis que hacer es demostrarle a los padres lo que está pasando. ¿Y cómo lo hacen? Si los padres generalmente están alejados y no se enteran de lo que les pasa, tendrían que ponerse todos los alumnos de acuerdo para enviar una carta donde diga lo que les pasa, y hay padres que hasta les dará igual, lamentablemente. Bueno, aventuró Hermione, se me ocurrió que... Miró con cierto nerviosismo a Harry y prosiguió. Se me ocurrió que a lo mejor llegó el momento de que empecemos a actuar por nuestra cuenta. ¿De que actuemos por nuestra cuenta?, dijo recelosamente Harry, que todavía tenía la mano metida en la solución de tentáculos de Murtlap. Me refiero a aprender defensa contra las artes oscuras nosotros solos, aclaró Hermione. ¿Pretendes hacernos trabajar aún más? ¿No te das cuenta de que Harry y yo volvemos a tener los deberes atrasados y solo llevamos 2 semanas de clases? Socorro, está diciendo Ron, que me ahogo. Pero esto es mucho más importante que los deberes, protestó Hermione. Es verdad, se acerca una guerra y necesitáis saber defenderos. Harry y Ron la miraron con los ojos desorbitados. No sabía que en el universo hubiera algo más importante que los deberes, exclamó Ron. No seas tonto, claro que lo hay, replicó Hermione. Y Harry percibió, atemorizado, que de pronto la cara de su amiga denotaba aquel tipo de fervor que el apedo le solía inspirar. No, pero esta vez está correcto.
Se trata de prepararnos, como dijo Harry en la primera clase de Umbridge, para lo que nos espera fuera del colegio. Se trata de asegurarnos de que verdaderamente sepamos defendernos. Si no aprendemos nada durante un año... No podremos hacer gran cosa nosotros solos, repuso Ron con desánimo. Sí, podemos buscar embrujos en la biblioteca e intentar practicarlos, supongo. No estoy de acuerdo contigo. Ya superamos esa etapa en la que solo podíamos aprender cosas en los libros, dijo Hermione. Necesitamos un profesor de verdad que nos enseñe a usar los hechizos y nos corrija si los hacemos mal. A ver, creo que vosotros solos, en el cuarto libro, habéis demostrado que podéis hacerlo solos. Si estás pensando en Lupin, empezó a decir Harry. No estoy pensando en Lupin, dijo Hermione. Él está demasiado ocupado con la orden, y además solo podríamos verlo los fines de semana que fuéramos a Hogsmeade, y eso no sería suficiente. Entonces, ¿en quién?, preguntó Harry, mirándola con el entrecejo fruncido. Hermione suspiró profundamente. ¿No es obvio?, se lamentó. Podrías hacerlo tú, Harry. Hubo un momento de silencio. Una ligera brisa nocturna hacía crujir los vidrios de las ventanas y el fuego ardía con luz parpadeante. ¿Podría hacer qué?, se sorprendió él. Podrías enseñarnos mucho sobre defensa contra las artes oscuras. A ver, sí que es cierto que se te da muy bien, Harry. Tienes facilidad para ello, porque se nota que es lo tuyo, ¿vale? Así como herbología es lo de Neville, defensa es lo tuyo. Aprendes rápido. Aprendiste rápido y muchas cosas diferentes en el torneo de los Tres Magos, así que podrías enseñar eso a los demás. Harry la miró fijamente. Luego dirigió la vista hacia Ron, dispuesto a cambiar con él una de aquellas miradas de exasperación que compartían cuando Hermione salía con algún descabellado proyecto como la pedo. Sin embargo, para desesperación de Harry, Ron no parecía nada exasperado, y después de reflexionar unos instantes, con el entrecejo un poco fruncido, dijo: No es mala idea. ¿Qué es lo que no es mala idea?, le preguntó Harry. Que nos enseñes tú. Pero si... Harry sonrió, convencido de que sus amigos estaban tomándole el pelo. Pero si yo no soy profesor, yo no puedo... Harry, eres el mejor de nuestro curso en defensa contra las artes oscuras, le recordó Hermione. ¿Yo?, dijo Harry, sonriendo más abiertamente. Eso no es verdad, tú me superaste en todos los exámenes que... No, Harry, aseguró Hermione, cortante. Tú me superaste en tercero, el único año en que ambos dimos el examen, y tuvimos un profesor que sabía algo de la asignatura. Pero no estoy hablando de resultados de exámenes, Harry. Piensa en todo lo que hiciste. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué? No estoy seguro de querer que me dé clases a alguien tan estúpido, le insinuó Ron a Hermione con una sonrisita. Ay, Harry, ¿cómo no te das cuenta, hijo de mi vida? Es que... siento que a él le cuesta mucho ver su propio valor. Esto obviamente es culpa de los Dursley. Luego miró a Harry e, imitando a Goyle cuando se entrecortaba, dijo: Vamos a ver. En primero salvaste la piedra filosofal de las manos del innombrable. Pero no gracias a mi habilidad, explicó Harry, sino porque tuve suerte. En segundo, lo interrumpió Ron, mataste al basilisco y destruiste a Riddle. Sí, pero gracias a la ayuda de Fawkes. En tercero, prosiguió Ron, subiendo el tono de voz, ahuyentaste a más de un centenar de dementores de una sola vez. Sabes perfectamente que eso fue por casualidad. Si el giratiempo no hubiera... El año pasado, continuó Ron, ya casi gritando, volviste a vencer al innombrable. ¿Quieres hacer el favor de escucharme?, saltó Harry, casi enojado porque Ron y Hermione lo miraban sonriendo. Escúchenme, ¿de acuerdo? Dicho así suena fabuloso, pero lo que pasó fue que tuve suerte. Yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. No planeé nada, me limité a hacer lo que se me ocurría y casi siempre tuve ayuda. Muy humilde que lo admita, ¿vale? Porque a veces Harry se enfada. Me doy cuenta, ¿vale? De que Harry se enfada y como que se le suben... como que se le sube, ¿sabéis? Pero cuando es sincero, como que admite que tuvo ayuda y también le quita importancia a lo que ha hecho. Que, a ver, eras muy joven, has sobrevivido a cosas muy tochas, ¿eh? Tanto tú como Ron y Hermione, no digo que no, pero... Oye, también se te reconoce que además de suerte, pues a estas alturas, que has sobrevivido 4 años ya, yo creo que también hay un poquito de talento y habilidad para sobrevivir. Además de suerte, que sí, has sobrevivido por suerte. Sí, no digo que no, pero también... Eso de reaccionar rápido, por ejemplo, no paralizarte ante el peligro, no lo tiene cualquiera. Yo ante el peligro me quedo... Ron y Hermione seguían sonriendo, y Harry se puso aún más nervioso. Ni siquiera sabía con exactitud por qué estaba tan enojado. Yo tampoco lo sé, Harry. ¿Por qué creéis que está enojado? No se queden ahí sentados sonriendo como si ustedes supieran más que yo. Era yo el que estaba allí, ¿no?, dijo acaloradamente. Yo sé lo que pasó, y si salí bien parado de esas situaciones no fue porque supiera mucho defensa contra las artes oscuras, sino porque recibí ayuda en el momento preciso, o porque acerté por casualidad. Pero me liberé por casualidad, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¡Paren de reírse! Ya se está enojando. El cuenco que contenía la solución de Murtlap cayó al suelo y se rompió, y Harry se dio cuenta de que estaba de pie, aunque no recordaba haberse levantado. Crookshanks se escondió debajo de un sofá y la sonrisa de Ron y Hermione desapareció. Tranquilo, Harry, tranquilo.
Como que tampoco le gusta que le reconozcan las cosas buenas. Es culpa de los Dursley. No sabe aceptar cumplidos. ¡No tienen ni idea! Ustedes nunca tuvieron que enfrentarse a él. ¿Se creen que basta con memorizar un puñado de hechizos y lanzárselos como si estuvieran en clase? En esas circunstancias eres totalmente consciente de que no hay nada que te separe de la muerte salvo tu propio cerebro o tus agallas o lo que sea. Como si fuera posible pensar fríamente cuando sabes que estás a milésimas de segundos de que te maten, o de que te torturen, o de ver morir a tus amigos. Lo que se siente cuando uno se enfrenta a situaciones así... Nunca nos lo enseñaron en las clases. Y ustedes dos me miran como si yo fuera muy listo porque estoy aquí de pie, vivo, y Diggory fuera un estúpido, como si él hubiera metido la pata. No entienden. Pudo pasarme a mí. Me habría pasado de no ser porque Voldemort me necesitaba para... Nosotros no queríamos decir eso, Harry, se excusó Ron, que contemplaba aterrado a su amigo. No nos estábamos metiendo con Diggory, no pretendíamos... Nos entendiste mal, añadió, mirando desesperado a Hermione, que estaba muy afligida. Con estas palabras que ha dicho Harry, puedo entender por qué se pone como se ha puesto, ¿vale? Él cree que están como escupiendo sobre la memoria de Cedric porque él sobrevivió y Cedric no. No, Harry, no es eso lo que querían decir, ¿vale? Tranquilo. Harry, dijo ella con timidez, ¿es que no te das cuenta? Por eso precisamente te necesitamos. Necesitamos saber cómo es en realidad enfrentarse a Voldemort. Es que les cuesta decirlo. Era la primera vez que Hermione pronunciaba el nombre de Voldemort, y fue eso, más que ninguna otra cosa, lo que calmó a Harry. Se sentó en la butaca, respirando agitadamente, y entonces se dio cuenta de que volvía a dolerle muchísimo la mano. Enseguida lamentó haber roto el cuenco de Burlap. Bueno, piénsalo, insinuó Hermione con voz queda. Por favor. Harry no sabía qué decir. Estaba arrepentido de aquel arrebato, así que asintió sin reparar en lo que estaba aceptando. Hermione se puso de pie. En fin, me voy a la cama, anunció, esforzándose por hablar con naturalidad. Buenas noches. Ron también se había levantado. ¿Vienes?, le preguntó con suavidad a Harry. Sí, ahora mismo. Voy a limpiar esto, dijo señalando el cuenco roto. Ron asintió y se marchó. Reparo, murmuró luego Harry, apuntando con la varita a los pedazos de porcelana rota. Los fragmentos se unieron solos y el cuenco quedó como nuevo, pero no había forma de devolver la solución de Multrap al cuenco. Pues no, porque es una poción mágica y ya se ha perdido. De pronto Harry se sintió tan cansado que estuvo tentado de dejarse caer de nuevo en la butaca y dormir allí mismo, pero hizo un esfuerzo para levantarse y siguió a Ron por la escalera. Aquella noche durmió mal, y volvió a tener sueños en los que veía largos pasillos y puertas cerradas con llave, y al día siguiente, cuando despertó, volvía a dolerle la cicatriz. Y con esta nota oscura concluye el capítulo número 15. Comentarios sobre el capítulo. A ver, es que es momento de que hagan algo. ¿Por qué? Porque esta situación no va a cambiar, y ellos no pueden quedarse sin saber, porque es que se viene una guerra. Entonces, si bien es cierto que es algo más, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y Harry, tú eres el indicado para ello, al menos de quinto año, pues como lo ha dicho Hermione, eres el que más sabe de defensa, el que ha tenido, más experiencias de esa índole, ¿sabes? Con enfrentarte al peligro y reaccionar y no quedarte paralizado. Tienes que enseñarles eso. Que bueno, eso se aprende con la experiencia, obviamente, pero tú puedes hablarles sobre ello y quizá prepararles un poquito para lo que va a pasar, porque es que va a pasar. No hay manera de evitarlo. Entonces, entiendo que Harry se sienta un poco como que... Pero debes hacerlo. Debes hacerlo porque los adultos no lo harán. Tenéis que hacerlo vosotros. Y bueno, bonicos, con esto concluye la lectura del día de hoy. 2 capítulos que la verdad han sido largos, el primero sobre todo, pero han sido informativos e interesantes. Y ya la semana que viene nos tocaría leer... A ver, ¿qué os digo? Nos tocaría leer Reunión en Cabeza de Puerco. El decreto de enseñanza número 24 y el ejército de Dumbledore. Porque sí, efectivamente, la semana que viene leemos 3 capituliños. Gracias a todos por soportarme un stream más, porque yo soy consciente de que me pongo un poco insoportable. Como habéis dicho, soy muy teatrera, soy muy melodramática. Yo vivo la historia, la siento. Podría ser una compañera de clase más de Harry, y las injusticias no puedo con ellas. No puedo. Son más fuertes que yo. ¿Cuál es tu opinión del libro hasta ahora? Mi opinión del libro hasta ahora es que va bien. Se está preparando bien para lo que viene. Todos sabemos lo que viene, ¿vale? Pero sí que es cierto que algunos capítulos son más lentos que otros. Más no siento que esos capítulos estén de más. Sí que es cierto que, por ejemplo, la carta de Percy la podría haber abreviado un poco, pero no está mal.
¿vale? No está mal. Yo creo que en esos capítulos que se sienten más lentos es más que nada porque están metiendo profundidad a los personajes. En plan, todos aquellos capítulos en Grimmauld Place con la señora Weasley que me tenía hasta aquí, pero bueno, es para que te metas un poco en la mente de la señora Weasley y entiendas un poco por qué se comporta así. Y si bien es cierto que hay gente a la que no le interesa por qué la señora Weasley se comporta así o que ya lo deduce por sí mismo, pues oye, está eso ahí. Entonces, entiendo a la gente que dice que igual hay algunos capítulos que sobran o que son demasiado largos y que podría haber abreviado un poquito. Pero a mí no me está desagradando, la verdad, me está gustando y me está dando mucha rabia. Así que muchísimas gracias por soportarme. Os mando muchos besitos, que tengáis una maravillosa semana y nos estamos viendo, pues eso. Besitos. Ale, que vaya muy, muy bien y que soñéis con Harry Potter. Con la Umbridge no, con Harry Potter. Adiós. Hayden, quédate quieto, hijo. Es que vosotros no lo veis, pero mirad al gato, por favor. ¿Cómo queréis que yo lea tranquila con el gato así? Que se está acariciando la cabeza contra el teclado. No, contra el micrófono no, Hayden. Qué bonito que es. Y esa es su mesa y su micro, sal de ahí, humano.